Papi. Chilló Ellie. Corría hacia él por el pasillo de desembarque, sorteando a los demás pasajeros con regates de futbolista. La mayoría se apartaba sonriendo. Louis se sintió un poco cohibido ante tanta vehemencia, pero notó que a su cara asomaba una sonrisa amplia y boba. Rachel llevaba a Gage en brazos. El niño debió cuando ella gritó. ¡Paili! Aulló con exuberancia, debatiéndose en los brazos de Rachel. Ella sonrió, con un poco de cansancio, según creyó advertir Louis, y lo puso en el suelo. El niño corrió tras ella moviendo sus piernas regordetas. ¡Paili! ¡Paili! Louis aún tuvo tiempo de advertir que Gage llevaba un pichi nuevo, otra gracias del abuelito, pensó, antes de que ella le embistiera y empezara a trepar por él como por un árbol. Papi! Vociferó, dándole un beso tan fuerte que estuvo resonándole en el tímpano por lo menos 15 minutos. Hola, cariño, dijo él, agachándose para levantar a Gage y abrazándolos a los dos. Ya tenía ganas de veros. Rachel llegó junto a ellos. Traía la bolsa de viaje y el boludo colgado de un brazo y la bolsa de los pañales de Gage en el otro. Pronto seré mayor, se leía en la bolsa de pañales, frase que, sin duda, tenía por objeto animar a los padres más que al usuario de los pañales. Parecía una fotógrafo profesional al regreso de una larga y agotadora misión. Louis, con un niño en cada brazo, le dio un beso en los labios. Hola. Hola, doctor, sonrió ella. Pareces reventada. Estoy reventada. Fuimos hasta Boston sin complicaciones. Hicimos transbordo sin complicaciones. Despegamos sin complicaciones. Pero, cuando volábamos por encima de la ciudad, Gage mira abajo, dice corre, corre y se vomita encima. Oh, Dios, gimió Louis. Le cambié en el lavabo. No creo que sea un virus. Seguramente, se mareó. Vamos a casa, dijo Louis. Tengo unos chiles en el fuego. Chiles. Chiles. Vociferó ella al oído de Louis, en un transporte de júbilo. Chile. Chile. Gritó Gage, perforándole el otro tímpano. Ahora vamos a recoger las maletas y andando, dijo Louis. Papi, ¿cómo está Church? Preguntó ella cuando él la dejó en el suelo. Louis estaba preparado para esta pregunta, pero no para el gesto de ansiedad ni el profundo pliegue de preocupación que vio entre los ojos azul oscuro de su hija. Louis frunció el entrecejo y miró a Rachel. La otra mañana ella se despertó llorando, dijo Rachel en voz baja. Tuvo una pesadilla. Soñé que atropellaban a Church, dijo ella. Demasiados bocadillos de pavo, seguramente, dijo Rachel. También tuvo un poco de diarrea. Tranquilízala, Louis, y vamos de aquí. Durante esta última semana he visto aeropuertos suficientes para 5 años. Bueno, Church está bien, cariño, dijo Louis lentamente. Muy bien, sí. Se pasa el día tumbado por toda la casa, mirándote con los ojos turbios, como si hubiera visto algo que pulverizó por completo su inteligencia de gato. Está estupendamente. Por las noches lo saco empujándolo con la escoba para no tocarlo. Es como si lo barriera, y él se marcha. Y el otro día, cuando le abrí la puerta, Ellie tenía delante un ratón, o lo que quedaba de él. Se había zampado las vísceras para desayunar. Y, a propósito de desayuno, aquel día yo me lo salté. Por lo demás, está muy bien. Oh, dijo Ellie, y desapareció el pliegue que tenía entre los ojos. Uf, qué alegría. Cuando tuve aquel sueño, estaba segura de que había muerto. ¿De verdad? Sonrió Louis. Son curiosos los sueños. Sueños. Aulló Gage. Estaba en la fase de la cotorra, que Louis recordaba de cuando ella empezaba a hablar. Sueños. Y le dio un efusivo tirón de pelo que casi le hizo llorar. Vámonos, tropa, dijo Louis. Y se fueron hacia la zona de equipajes. Estaban llegando al coche cuando Gage empezó a decir, corre, corre, con una voz fina e hiposa. Esta vez vomitó encima de Louis que, para ir a esperar a su familia, se había puesto su pantalón nuevo de tricot doble faz. Al parecer, para Gage corre, corre era sinónimo de, lo siento mucho, pero tengo que vomitar con que hagan el favor de apartarse. Y resultó que, efectivamente, era un virus. Cuando habían recorrido los 25 kilómetros M15, paraban en el aeropuerto de Bangor de su casa de Ludlow, Gage empezaba a mostrar síntomas de fiebre y había caído en un sueño intranquilo. Louis entró en el garaje dando marcha atrás y por el brillo del ojo vio a Church deslizarse pegado a la pared con la cola levantada, esos extraños ojos fijos en el coche. El gato desapareció al sol de la tarde y, un momento después, Louis descubrió un ratón despanzurrado junto a una pila de 4 neumáticos.
Había hecho poner los neumáticos de invierno mientras Rachel y los niños estaban fuera. Las vísceras del ratón relucían con una fosforescencia rosada en la penumbra del garaje. Y le faltaba la cabeza. Louis se peó rápidamente y tropezó adrede con los neumáticos. Los dos de encima cayeron tapando el ratón. ¡Pumba! Exclamó. «Eres un pato, papi», dijo Ellie cariñosamente. «Tienes razón», dijo Louis con forzada jovialidad. Tenía ganas de decir corre, corre y echar todo lo que tenía dentro del cuerpo. Papi es un pato. Que él recordará, antes de su extraña resurrección, Church solo había matado un ratón. Generalmente, los acorralaba y jugaba con ellos a la macabra manera de los gatos que solía terminar en tragedia. Pero casi siempre él, Rachel o la propia Ellie intervenían antes del final. Y Louis sabía que, una vez capado, un gato se limitaba a mirar a los ratones con cierto interés. Eso, sí estaba bien alimentado. ¿Piensas quedarte ahí, soñando despierto, o vas a venir a ayudarme con este niño?, preguntó Rachel. Regresé ya del planeta Mongo, Dr. Creed. Los terrícolas le necesitan. Parecía cansada e irritable. Perdona, nena, dijo Louis. Tomó en brazos a Gage que estaba ardiendo. Por lo tanto, solo 3 personas degustaron aquella noche los famosos chiles a la sureña de Louis. Gage, febril y apático, estaba recostado en el sofá de la sala, mirando un programa de dibujos animados de la tele y tomando un biberón tibio de caldo de pollo. Después de la cena, Ellie se acercó a las puertas del garaje y llamó a Church. Louis, que estaba fregando los cachorros mientras Richter deshacía las maletas en el piso de arriba, pensó que ojalá el gato no acudiera. Pero acudió. Entró con su nuevo y descargado contoneo casi enseguida, como si hubiera estado acechando. Acechando. La palabra brotó espontáneamente. «Church», exclamó Ellie. «Hola, Church». Levantó al gato y lo abrazó. Louis la observaba por el rabillo del ojo. Sus manos, que buscaban los cubiertos que pudieran quedar en el fondo del fregadero, se habían quedado inmóviles. Vio como la expresión de dicha de Ellie se mudaba lentamente en perplejidad. El gato estaba quieto, con las orejas gachas, mirándola a los ojos. Al cabo de un largo momento, a Louis le pareció larguísimo. Ellie dejó al gato en el suelo. El animal se fue al comedor sin mirar atrás. Verdugo de ratones, pensó Louis distraídamente. Oh, Dios, ¿qué es lo que hicimos aquella noche? Con la mejor voluntad, trataba de recordarlo, pero todo aquello se le antojaba ya tan lejano y borroso como la turbulenta escena de la muerte de Víctor Pascoe en la sala de espera de la enfermería. Recordaba ráfagas de viento cruzando el cielo nocturno y el resplandor de la nieve en la explanada de atrás. Nada más. «Papi», dijo Ellie con voz apagada. «Sí, Ellie». «Church huele raro». «Ah, ¿sí?», dijo Louis con estudiada indiferencia. «¿Sí?», respondió Ellie, apenada. «Sí. Él nunca había olido así. Huele a caca. Se habrá revolcado en alguna porquería, cariño», dijo Louis. «Ese olor ya se le quitará». «Así lo espero», dijo Ellie con cómica voz de gran dama. Y se fue. Louis encontró el último tenedor, lo fregó y tiró del tapón. Se quedó mirando por la ventana mientras se vaciaba en el fregadero con un gorgoteo. Cuando se apagó el sonido del desagüe, Louis oyó silbar el viento que venía del norte trayendo el invierno, y comprendió que estaba asustado, tontamente asustado sin saber por qué, como cuando una nube cubre de pronto el sol y oyes un crujido que no sabes de dónde viene. ¿39? Preguntó Rachel. Jesús, Louis. ¿Estás seguro? Es un virus, dijo Louis. Trató de no irritarse por el tono de Rachel, que era casi acusador. Estaba cansada. Había tenido un día agotador. Había cruzado la mitad de la nación con los 2 niños, ahora eran las 11 de la noche y aún no había terminado la jornada. Ella dormía profundamente en su habitación. Gage estaba acostado en la cama de matrimonio, aletargado. Hacía una hora, Louis había empezado a darle liquiprin. La aspirina le bajará la fiebre. Mañana estará mejor, cariño. ¿No piensas darle ampicilina ni nada de eso? Se lo daría si tuviera gripe o una infección por estrepto, dijo Louis pacientemente. Pero no es así. Se trata de un virus, y eso no sirve para los virus. No serviría más que para darle diarrea y deshidratarle más aún. ¿Estás seguro de que es un virus? Si quieres otra opinión, podemos celebrar consulta, dijo Louis ásperamente. Haz el favor de no gritarme. Gritó Rachel. No te he gritado. Gritó Louis a su vez. Claro que sí, dijo Rachel. Me has gritado.
Empezaban a temblarle los labios y se llevó una mano a la cara. Louis reparó entonces en sus profundas ojeras y se sintió avergonzado de sí mismo. Perdona, dijo, sentándose a su lado. No sé lo que me pasa, canastos. Perdóname, Rachel. No de la mente ni des explicaciones, sonrió ella débilmente. ¿No es eso lo que me dijiste una vez? El viaje ha sido agotador. Y estaba teniendo que cogieras el cielo con las manos cuando vieras el armario de gaje. Será mejor que te lo diga ahora, mientras me tienes lástima. ¿Por qué tengo que coger el cielo con las manos? Ella sonrió tímidamente. Mis padres le han comprado 10 conjuntos. Hoy lleva uno. Ya me di cuenta, dijo Louis lacónicamente. Y yo me di cuenta de que te dabas cuenta, repuso ella frunciendo el entrecejo en un cómico gesto de enfado que le hizo reír sin la menor gana. Y también 6 vestidos para Ellie. 6 vestidos. Exclamó él, dominado el impulso de lanzar un alarido. De pronto sentía un furor violento, malsano y un dolor vivo y profundo que no podía explicar. Rachel, ¿por qué? Porque se lo sentiste. Nosotros no necesitamos, nosotros podemos comprar, calló. La indignación le había dejado sin palabras. Durante un momento, se vio a sí mismo acarreando a través del bosque el gato muerto, cambiando de mano la bolsa de plástico, y, mientras tanto, Irwin Goldman, aquel incidente pedazo de cabrito de Lake Forest, trataba de comprar el amor de su hija a golpes de su archifamoso talonario y la archifamosa estilográfica. En aquel momento, Louis estuvo a punto de gritar. Él le ha comprado 6 vestidos, pero yo he hecho que su cochino gato resucitará de entre los muertos, así que, ¿cuál de los dos la quiere más? Se tragó las palabras. Él nunca diría nada semejante. Nunca. Rachel le acarició suavemente la nuca. Louis, no fue solo mi padre. Fueron los dos, trata de comprenderlo. Por favor. Mis padres quieren mucho a los niños, y casi nunca los ven. Además, están muy viejos, Lou. A mi padre no lo reconocerías. De verdad. Si lo reconocería, murmuró Louis. Cariño, compréndelo. Trata de hacerte cargo. Trata de ser caritativo. No te hará ningún daño. Él la miró largamente. Pues me hace daño, dijo al fin. Tal vez no tenga por qué hacérmelo, pero me hace daño. Ella abrió la boca para contestar, y entonces ella gritó desde su cuarto. Papi. Mami. Que venga alguien. Rachel fue a levantarse, pero Louis se lo impidió. Tú quédate con Gage. Yo iré. Creía saber lo que ocurría. Pero ya había sacado al gato, maldito. Después de que Ellie subiera a acostarse, lo encontró en la cocina husmeando su plato y lo sacó de la casa. No quería que el gato durmiera con la niña. Eso, nunca más. La idea de que el animal subiera a la cama de Ellie le sugería pensamientos de enfermedad y suscitaba recuerdos de la funeraria del tío Carl. Ella tiene que darse cuenta de que algo ha ocurrido y que el gato estaba mejor antes. Louis había sacado al gato, pero encontró a Ellie sentada en la cama, más dormida que despierta, y al gato tendido en la colcha, una sombra negra que recordaba la silueta de un gigantesco murciélago. Los ojos del animal estaban abiertos y, a la luz del pasillo, relucía con ellos una mirada estúpida. Papi, llévatelo de aquí, casi gimió Ellie. Huele mal. SSSH, Ellie, duerme, dijo Louis, asombrado de la calma que detonaba su voz. Entonces recordó la mañana siguiente a su noche de sonámbulo, después de la muerte de Pascoe, cuando, al llegar a la enfermería, se fue directamente al cuarto de baño para mirarse al espejo, convencido de que tendría un aspecto infernal. Sin embargo, estaba prácticamente normal. Estas cosas te hacían preguntarte cuántas personas andarían por ahí disimulando espantosos secretos. Pero esto no es un secreto, puñeta. Es solo el gato. Ella tenía razón. Apestaba. Agarró al gato y lo llevó abajo, tratando de respirar por la boca. Había olores peores que aquel. Sin ir más lejos, el de la mierda, hablando en plata. Hacía mes, vaciaron la fosa séptica y, como dijo Hood cuando se acercó a ver funcionar la bomba de Pucer e hijos, no huele precisamente a Channel 5, Louis? El olor de la gangrena, carne caliente como decía el viejo doctor Brathermoon de la facultad, también era peor. Incluso el olor del convertidor católico del Civic, cuando llevaba un rato funcionando en el garaje, era peor. De todos modos, era un olor bastante asqueroso. Pero como se había metido en casa el gato, él lo sacó con la escoba hacía rato, cuando los tres, su familia, estaban arriba. Era la primera vez que tocaba al gato desde el día en que el animal volvió a casa hacía casi una semana.
Se dejaba llevar en brazos dócilmente, y Louis creía estar transportando un foco de infección latente. ¿Por qué agujero te has colado, canalla? Pensaba Louis. Entonces recordó el sueño en el que Pascoe se filtrara a través de la puerta de la cocina. Quizá no había agujero. Quizá había entrado como un fantasma. Lo que faltaba, murmuró Louis, con la voz un poco ronca. De pronto, Louis pensó que el gato podía revolverse y arañarle. Pero Church se mantenía muy quieto, irradiando aquel calor estúpido y aquel tufo infecto y mirando fijamente a Louis como si pudiera leerle el pensamiento. Abrió la puerta y echó el gato al garaje, tal vez con excesiva brusquedad. Anda, le dijo, vete a matar ratones o lo que te dé la gana. Church cayó pesadamente. Las patas traseras se le doblaron y quedó agazapado en el suelo. Lanzó a Louis una mirada verde, parecía estar cargada de hostilidad, se levantó y se alejó con paso de borracho. Caray, Hood, pensó Louis, ¿por qué no te callaste? Se fue al fregadero y se lavó las manos y los antebrazos restregando vigorosamente, como para una operación. Lo haces porque algo se apodera de ti, las razones de las inventas, se te antojan lo bastante buenas, lo haces porque quieres, pero sobre todo porque ese cementerio es un lugar secreto, y tú quieres compartir con alguien ese secreto, no. No podía reprocharle nada a Hood. Él fue por su propia voluntad, y no podía echarle la culpa a Hood. Cerró el grifo y empezó a secarse. De pronto, la toalla se inmovilizó y él se quedó con la mirada fija en el trozo de noche enmarcado en la ventana situada encima del fregadero. Entonces, ¿se ha apoderado también de mí ese lugar? ¿También es mío ahora? No, si yo no lo consiento. Colgó la toalla y subió a su habitación. Rachel estaba en la cama, con el edredón hasta la barbilla y gaje a su lado, bien arropado. Ella miró a Louis con aire contrito. ¿Te molesta, cariño? Solo por esta noche. Estaré más tranquilo si lo tengo a mi lado. Está ardiendo. De acuerdo, dijo Louis. No te preocupes. Dormiré abajo, en el sofá cama. ¿De verdad no te importa? No, a Gage no le hará ningún daño, y si tú estás más tranquila, hizo una pausa y sonrió. Pero te contagiará el virus, eso casi puedo garantizarlo, aunque no creo que sirva de algo. Ella sonrió a su vez moviendo la cabeza. ¿Qué le pasaba a Ellie? Quería que me llevara a Church de su habitación. Ellie quería que te llevaras a Church. Esa sí que es buena. Sí, convino Louis, y añadió. Dice que huele mal, y, desde luego, el bicho está fragante. Se habrá revolcado en algún montón de estiércol. Qué lástima, dijo Rachel, poniéndose de lado. Yo diría que Ellie echaba de menos a Church casi tanto como a ti. Louis la besó suavemente en los labios. Que duermas bien, Rachel. Te quiero, Lou. Me alegro de estar otra vez en casa. Y siento que tengas que dormir en el sofá. Daremos una pequeña fiestecita mañana por la noche, ¿sí? Encantado, dijo Louis apagando la luz. Louis quitó los almohadones del sofá, extendió el somir y trató de hacerse a la idea de tener toda la noche el travesaño de hierro clavado en los riñones a través del fino colchón. Por lo menos, la cama tenía puestas las sábanas y no sería necesario hacerla del todo. Sacó 2 mantas del estante del armario del recibidor y las extendió. Ya había empezado a desnudarse cuando se quedó en suspenso. ¿Te parece que Church ha vuelto a entrar? Muy bien. Entonces, echa un vistazo. No estará de más. Y al comprobar que todos los pestillos están echados no te expones ni a pillar un virus. Hizo una concienzuda ronda por toda la planta baja, repasando puertas y ventanas. Todo estaba perfectamente y a Church no se le veía por ninguna parte. Muy bien, dijo. A ver si entras ahora, rato imbécil. Mentalmente, hizo fotos para que al gato se le congelasen las bolas. Claro que ya no las tenía. Apagó las luces y se metió en la cama. El travesaño empezó a lavársele casi inmediatamente, y Louis ya estaba pensando que iba a pasar la noche en vela cuando se quedó dormido. Se durmió de lado como incómodo en la cama auxiliar, pero cuando despertó estaba en el cementerio Micmac. Esta vez estaba solo. Había matado a Church con sus propias manos y ahora quería hacerle resucitar de nuevo. Dios sabría por qué. Louis, no, desde luego. Pero esta vez lo había enterrado más profundamente y Church no podía salir. Louis le oía maullar bajo tierra. Sonaba como el llanto de un niño. Los maullidos salían por los poros de la tierra pedregosa, y también el olor, aquel tufillo agridulce a putrefacción. Solo de respirarlo sentía una opresión en el pecho, un peso. Y el llanto continuaba, y el peso le oprimía el pecho. Louis.
Era Rachel, y parecía alarmada. Louise, corre, sube. Más que alarmada, parecía asustada. Y el llanto era espasmódico, de alguien que se ahogaba. Era Gage. Louise abrió los ojos y vio ante sí los amarillentos ojos de Church. Estaban a menos de 10 centímetros de los suyos. Tenía el gato enroscado encima del pecho, robándole el aliento, como en los cuentos de viejas. El animal despedía su olor en lentas y nauseabundas varadas. Estaba ronroneando. Louise lanzó un grito de sorpresa y asco y levantó las manos en instintivo ademán de defensa. Church se tiró de la cama aterrizando de costado y se alejó con su torpe contoneo. Dios, oh, Dios, sí lo tenía encima. Encima de mí, Dios mío. No habría sido mayor el asco si se hubiera despertado con una araña en la boca. Pensó que iba a vomitar. Louise apartó la ropa de la cama y fue hacia la escalera tambaleándose. Del dormitorio salía una luz tenue. Reidel estaba en el descansillo, en camisón. Louise, está vomitando otra vez, y se ahoga, tengo miedo. Ya estoy aquí, dijo él, acercándose y pensando. Entro. No sé por dónde, pero entró. Por el sótano, seguramente. Estará rota alguna ventana. Tiene que haber una ventana rota. Mañana lo comprobaré cuando vuelva. No, antes de marcharme. Miraré. Gage dejó de llorar y empezó a hacer un alarmante gorgoteo de asfixia. Louise. Chilló Rachel. Louise se movió con rapidez. Gage estaba echado de lado, babeando en una toalla vieja que Rachel había extendido junto a él. Vomitaba, sí, pero no lo suficiente. La mayor parte seguía dentro y el niño empezaba a ponerse morado. Louise lo levantó por las axilas, sintiéndolo muy caliente a través de la tela del pelele y se lo apoyó en el hombro, como para hacerle eructar. Luego, Louise saltó bruscamente hacia atrás, sacudiéndolo con fuerza. La cabeza de Gage se bamboleó violentamente, el niño soltó un rugido que tenía mucho de eructo y expulsó una gran masa de un vómito casi sólido que se esparció por el suelo y la cómoda. Gage volvió a llorar. Era un barrido estridente que a Louise le sonó a música. Para gritar así tenía que estar recibiendo un ilimitado suministro de oxígeno. A Rachel se le doblaron las rodillas. Se dejó caer en la cama con la cara entre las manos. Temblaba violentamente. He estado a punto de morir, ¿verdad, Louise? Se ahoga. Oh, Dios mío. Louise paseaba al niño por la habitación. Los berridos de Gage habían menguado hasta convertirse en hipozos suspiros. Ya casi dormía otra vez. Las probabilidades son de 50 aunque hubiera podido sacarlo él solo, Rachel. Yo no hice más que echarle una mano. Pero le anduvo cerca, dijo ella mirándole con consternación e incredulidad. Louise, le ha estado rondando. De pronto, él la recordó gritándole en la soleada cocina. Él no va a morir, nadie de esta casa va a morir, cariño, dijo Louise, nos ronda a todos. Constantemente. Sin duda fue la leche lo que provocó aquel segundo vómito. Rachel le dijo que Gage se había despertado alrededor de las 12, aproximadamente una hora después de que Louise se acostara, había lanzado su grito de hambre y Rachel le dio un biberón. Luego, antes de que acabara de tomárselo, se quedó traspuesta. Una hora después, habían empezado los espasmos. Nada de leche, dijo Louise, y Rachel asintió casi con humildad. Nada de leche. Louise volvió a bajar alrededor de las 2:04 y pasó 15 minutos buscando al gato. Durante la búsqueda, encontró entreabierta la puerta que comunicaba la cocina con el sótano. Lo que él se había figurado. Recordó que su madre solía decir que había tenido un gato que se daba muy buena maña en levantar las andabas antiguas, como la que ellos tenían en la puerta del sótano. El gato trepaba por el canto de la puerta y empujaba la andaba con la pata hasta hacerla saltar. Una maniobra muy hábil, pensó Louise. Pero no estaba dispuesto a conseguir que Church se valiera de ella. Al fin y al cabo, la puerta del sótano también tenía cerradura. Encontró a Church dormitando debajo del fogón y lo echó sin contemplaciones por la puerta principal. Al volver al sofá cama, cerró la puerta del sótano. Y esta vez corrió el cerrojo. Por la mañana, la temperatura de Gage era casi normal. Tenía ojeras, pero le brillaban los ojos y estaba alegre. De repente, en menos de una semana, su jerga incomprensible se había convertido en una media lengua bastante clara. Repetía todo lo que oía. En aquel momento, ella quería que dijera mierda. Di mierda, Gage, insistió ella mientras tomaban el cereal. Mierda Gage, respondió Gage, complaciente, desde detrás de su plato de cereal. Louise había autorizado el cereal, a condición de que lo tomara con poco azúcar.
Y, como de costumbre, más que comerlo, Gage parecía usarlo a modo de champú. Ella y se partía de risa. Di pedos, Gage. Pedosaje, dijo el niño con la cara llena de cereal. Pero mierda. Ella y Louis soltaron la carcajada. Imposible contenerse. Rachel no parecía divertirse tanto. Basta por hoy de palabrotas, dijo, pasando a Louis un plato de huevos. Mierda pedoz mierda, cantó Gage alegremente, y ella y se tapó la risa con la mano. A Rachel le temblaron los labios, y Louis pensó que tenía un aspecto excelente, a pesar de la mala noche. Debía de sentirse más tranquila. Gage estaba mejor y ella había vuelto a casa. No digas eso, Gage, dijo Rachel. Corre, corre, dijo Gage cambiando el estribillo y echando al plato todo el cereal que había comido. Oh, qué guarrada. Gritó ella huyendo de la mesa. Entonces Louis perdió por completo la compostura. No pudo evitarlo. De la risa pasó al llanto y del llanto a la risa. Rachel y Gage le miraban como si se hubiera vuelto loco. No, hubiera podido decirles él. He estado loco, pero creo que de ahora en adelante todo irá bien. Estoy convencido. Él no sabía si todo había terminado. Pero parecía haber terminado. Quizá bastará con eso. Y, durante algún tiempo, todo fue bien. El virus de Gage persistió durante una semana y luego cedió. A la semana siguiente, el niño pidió una bronquitis. Ella y se contagió y, luego, Rachel. Durante el período anterior a la Navidad, los tres tosían como perros de casa achacosos. Louis se libró, y Rachel pareció tomárselo a mal. La última semana de clases fue de verdadero agobio para Louis, Steve, Surendra y Miss Charlton. No había gripe, por lo menos, todavía, pero sin muchos casos de mononucleosis y congestión pulmonar. 2 días antes de que terminaran las clases, 6 estudiantes, quejumbrosos y borrachos, fueron llevados a la enfermería por sus atribulados amigos. Hubo unos momentos de desbarajuste, espantosamente similares a los provocados por el caso Pascoe. Aquellos 6 idiotas se habían metido en una vagoneta mediana, el sexto iba sentado en los hombros del hombre de cola, por lo que Louis pudo deducir, y lanzado pendiente abajo, más arriba de la planta generadora de vapor. De fábula. Solo que, cuando la vagoneta tomó velocidad, se salió de la pista y fue a chocar contra uno de los cañones de la guerra civil. El balance fue de 2 brazos, una muñeca y un total de 7 costillas rotas, una conmoción e infinidad de contusiones. Solo escapó ileso el que iba en los hombros de su compañero. El afortunado mortal salió despedido por el aire y fue a caer de cabeza en un montón de nieve. No fue tarea divertida la reparación de tanto desperfecto, y Louis echó un buen repapolvo a la pandilla mientras cosía, vendaba e inspeccionaba fondos de ojo. Pero después, al contárselo a Rachel, estuvo otra vez riendo hasta que se le saltaron las lágrimas. Ella lo miró con extrañeza, sin verle la gracia, y Louis no podía decirle que aquello había sido un accidente estúpido con heridos, pero que todos habían podido salir por su propio pie. La risa estaba provocada en parte por el alivio y en parte también por la satisfacción. Hoy te anotaste un tanto, Louis. La bronquitis de la familia había empezado a remitir cuando, el 16 de diciembre, el colegio de Ellie empezó las vacaciones y los 4 se dispusieron a celebrar una Navidad alegre y rural, a la antigua usanza. La casa de North Ludlow, que tan extraña les pareciera aquel día de agosto en que tomaron posesión, extraña e incluso hostil, cuando Ellie se hizo daño en la rodilla y una abeja picó a Gage casi al mismo tiempo, nunca estuvo tan hogareña y acogedora. En Nochebuena, una vez los niños estuvieron dormidos al fin, Louis y Rachel bajaron sigilosamente del desván como 2 ladrones, cargados de cajas de colores. Una colección de bólidos Matchbox para Gage que acababa de descubrir el encanto de los coches de juguete, muñecas Barbie y Ken para Ellie, varios juegos, un triciclo enorme, vestidos para las muñecas, una cocina con una bombilla que se encendía, etc. Los dos se sentaron a la luz del árbol, Rachel con un pijama de seda y Louis con la bata, a armar los cachivaches. Él no recordaba haber pasado en toda su vida una velada más agradable. Había fuego en la chimenea y, de vez en cuando, uno de los dos se levantaba y echaba un tronco de abedul. Winston Churchill pasó rozando a Louis una vez, y él lo apartó con una sensación de repugnancia casi instintiva, aquel olor. Luego, vio que el animal trataba de echarse al lado de Rachel, pero a ella lo ahuyentó con un fuera. Impaciente. Un momento después, Louis observó que su mujer se pasaba la palma de la mano por el muslo con el ademán del que cree haber tocado algo sucio o infecto. Él habría jurado que lo hacía maquinalmente. Church se fue hacia la chimenea y se dejó caer pesadamente delante del fuego.
El gato había perdido toda su elegancia de movimientos. La perdió una noche de la que Louis prefería no acordarse. Y perdió algo más. Louis sabía que le faltaba algo, pero tardó casi un mes en advertir lo que era. El gato ya no ronroneaba. Él, que parecía un motor, especialmente cuando dormía. Había algunas noches en las que Louis tenía que levantarse a cerrar la puerta de la habitación de Ellie, para poder dormir. Pero ahora el gato dormía en silencio. Como un muerto. Aunque hubo una excepción. Fue la noche en que Louis despertó en el sofá cama con el gato enroscado encima del pecho, como una manta pestilente. Aquella noche Church ronroneaba o, por lo menos, hacía ruido. Pero, tal como suponía Hugh Randall, no todos fueron inconvenientes. Louis descubrió que una de las ventanas del sótano, como en la que quedaba detrás de la caldera, tenía un cristal roto. Cuando el vidriero lo cambió, el consumo de fuel descendió apreciablemente. Louis pensaba que tenía que estar agradecido a Church por haber llamado su atención hacia aquella abertura que él, de no ser por el animal, tal vez hubiera tardado semanas como no meses, en descubrir. Ella no consentía que Church durmiera con ella, desde luego. Pero, a veces, mientras miraba la tele, dejaba que el gato echara un sueñecito en su regazo. Aunque, según pensaba Louis mientras buscaba en la bolsa los mecanismos de plástico para armar el triciclo de Ellie, la niña casi siempre acababa por echarlo diciendo: «Vete, Church, que hueles mal». De todos modos, seguía dándole de comer a diario cariñosamente, y hasta el propio Gage propinaba al animal algún que otro tirón de cola, más amistoso que malintencionado, de eso estaba seguro Louis. Parecía un mini fraile sacudiendo una peluda cuerda de campana. Entonces Church se refugiaba lánguidamente bajo un radiador comando fuera del alcance de Gage. Tal vez en un perro hubiéramos notado más la diferencia, pensó Louis. Los gatos son esquivos por naturaleza. Esquivos y extraños. Incluso huraños. No le sorprendía que los faraones y las reinas de Egipto los hicieran momificar y enterrar consigo en sus pirámides, para que les sirvieran de guía en el otro mundo. Los gatos parecían poseer dotes sobrenaturales. ¿Cómo va ese triciclo, jefe? Louis mostró la máquina con ademán de prestidigitador. Tata. Rachel señaló la bolsa en la que habían quedado 3 o 4 piezas de plástico. ¿Y eso? Son repuestos, dijo Louis con una sonrisa de conejo. Es que, como no lo sean, tu hija se romperá la crisma. Eso, más adelante, dijo Louis aviesamente. Cuando tenga 12 años y quiera hacer pinitos con el patín. Por favor, doctor, gimió ella. Tenga compasión. Louis se puso en pie con las manos en los riñones, doblando la cintura hacia atrás. Le crujeron las vértebras. Listos los juguetes. Se acabó el montaje. ¿Te acuerdas del año pasado? Rachel soltó una risita y Louis sonrió. Todo lo que compraron el año anterior tuvieron que montarlo ellos. Estuvieron trabajando hasta casi las 4 de la madrugada y acabaron frenéticos. Y a media tarde del día de Navidad Ellie decidió que eran más divertidas las cajas que los juguetes. ¡Qué guarrada!, dijo Louis, imitando a Ellie. Anda, vamos a la cama, dijo Rachel. Yo tengo una cosa para ti. Mujer, dijo Louis ahuecando el torso, eso me pertenece por derecho. ¿Eso crees tú?, rió ella, cubriéndose la boca con la mano. En aquel momento, tenía un gran parecido con Ellie, y con Gage. Un minuto, dijo él. Aún queda algo por hacer. Se fue corriendo al ropero del recibidor y volvió con una bota en la mano. Apartó el guardafuegos de la chimenea, en la que acababa de consumirse el último leño. Louis, ¿qué? Ya lo verás. A mano izquierda del hogar había una gruesa capa de ceniza y en ella hundió Louis la bota, dejando una profunda huella. Luego, utilizando la bota a modo de estampilla, grabó otra huella en los ladrillos del zócalo. Bueno, dijo Louis después de guardar la bota en el ropero, ¿qué te parece? Rachel se reía. Louis, Ellie se va a volver loca. Durante las 2 últimas semanas de colegio, Ellie había captado un perturbador que circulaba por el parvulario, a saber, que Papá Noel eran los padres. La sospecha adquirió más consistencia cuando, pocos días antes, vio a un Papá Noel, bastante flaco por cierto, sentado en un taburete del mostrador de Deering comiendo una hamburguesa al queso, con la barba en una oreja.
Aquello impresionó profundamente a Ellie, al parecer, más por la hamburguesa que por la barba torcida, a pesar de las explicaciones de Rachel, de que los Papá Noel de los grandes almacenes no eran sino ayudantes del verdadero, que por aquella fecha se estaba atareadísimo allá en el norte, terminando el inventario y leyendo las cartas de última hora enviadas por los niños, y no podía perder el tiempo andando por ahí en campaña de relaciones públicas. Louis volvió a colocar el guardafuegos con todo cuidado. Ahora había en su chimenea dos huellas clarísimas, una en la ceniza y otra en el zócalo de ladrillo. Las dos apuntaban al árbol, como si Papá Noel hubiera aterrizado sobre el rescoldo e ido directamente al árbol, a depositar los regalos que traía para los Creed. El efecto no podía ser más convincente, salvo para el que advirtiera que ambas huellas correspondían al pie izquierdo. Y Louis no creía que Ellie fuera tan observadora. Louis cree, te adoro, dijo Rachel dándole un beso. Te casaste con un tío listo, nena. Tú quédate a mi lado y prosperarás. Sabes que puedes estar conmigo. Fueron hacia la escalera. Él señaló la mesita que Ellie había preparado delante de la tele, con un platillo de galletas y rosquillas, una lata de cerveza y una cartulina en la que, en letras mayúsculas de trazo irregular, Ellie había escrito: para ti, Papá Noel. ¿Una galleta o una rosquilla?, preguntó Louis. Una rosquilla, dijo ella, tomando la mitad. Louis abrió la lata y bebió media cerveza. Cerveza a esta hora me dará acidez, dijo. Bobadas. Vamos, doctor. Louis dejó la lata y, bruscamente, se echó mano al bolsillo de la bata, como si en aquel momento se acordara del paquetito, cuyo leve peso no había dejado de percibir toda la noche. Toma, dijo. Esto es para ti. Ya puedes abrirlo, son más de las 12. Feliz Navidad, cariño. Ella empezó a dar vueltas a la cajita, envueltas en papel plateado y atada con una ancha cinta de satén azul. ¿Qué es, Louis? Él se encogió de hombros. Jabón, una muestra de shampoo, no recuerdo. Le abrió en la escalera y, al ver el estuche de Tiffany, lanzó un grito. Luego, retiró la capa de algodón y se quedó inmóvil, con la boca entreabierta. Bueno. Preguntó él, intranquilo. Era la primera vez que le regalaba una alhaja y estaba nervioso. ¿Te gusta? Ella extrajo la cadenita de oro enredándola en los dedos e hizo brillar el pequeño zafiro a la luz de la lámpara del recibidor. La piedra oscilaba suavemente, lanzando fríos destellos azules. Oh, Louis, qué bárbaro, él vio que estaba a punto de echarse a llorar y se sintió conmovido y alarmado a la vez. Nena, no, anda, póntelo. Louis, no podemos. ¿Tú no puedes? SSSH, he estado ahorrando desde la Navidad del año pasado. Además, no es tan caro. ¿Cuánto te ha costado? Eso no pienso decírtelo, Rachel, dijo Louis con solemnidad. Ni una legión de verdugos conseguirían arrancármelo. $2000. 2000. Ella le dio un abrazo tan brusco y tan fuerte, que estuvo a punto de tirarle por la escalera. Louis, estás loco. Póntelo, dijo él otra vez. Él la ayudó a abrocharlo. Voy a mirarme en el espejo, dijo ella volviéndose hacia él. Tengo ganas de pavonearme. Puedes pavonearte mientras yo saco al gato y apago las luces. Te advierto que pienso quitármelo todo menos esto, dijo ella mirándole a los ojos. Pues, pavonéate deprisa, dijo Louis, y ella se echó a reír. Louis levantó a Church, colocándoselo sobre el antebrazo. Últimamente ya había prescindido de la escoba. A pesar de todo, casi había vuelto a acostumbrarse al gato. Se dirigió a la cocina, apagando luces a su paso. Cuando abrió la puerta que comunicaba con el garaje, notó una corriente de aire frío en los tobillos. Feliz Navidad, CH, no pudo terminar. En el Facebook había un cuervo muerto. Era muy grande. Tenía la cabeza destrozada y un ala arrancada. El ala estaba detrás del cuerpo, como un trozo de papel chamuscado. Church saltó al suelo y se puso a olisquear ávidamente el pájaro congelado. Antes de que Louis pudiera desviar la mirada, el gato avanzó la cabeza con las orejas gachas y arrancó uno de los vidriosos y lechosos ojos de ave. Church ataca de nuevo, pensó Louis con una vaga náusea, volviendo la cabeza, pero no sin ver la ensangrentada cuenca. Eso no tendría por qué afectarme. He visto cosas peores. Oh, sí, lo de Pascoe, por ejemplo. Aquello fue peor, mucho peor, pero le afectaba. Se le había revuelto el estómago y se había enfriado su excitación sexual. Caray, ese pájaro es casi tan grande como él. Lo habrá pillado desprevenido. Y tan desprevenido. Había que limpiar aquello. A nadie le haría gracia encontrar semejante regalo la mañana de Navidad.
Y él era el responsable, ¿no? Naturalmente. Él y solo él. Así lo reconoció tácticamente la misma tarde en que regresó su familia, al tirar los neumáticos sobre el cuerpo del ratón despedazado por Church. El fondo del corazón humano aún es más árido, Louis. Este pensamiento fue tan claro, tan audible, que Louis se sobresaltó ligeramente, como si Hood hubiera aparecido a su lado de improviso y hablado en voz alta. El hombre cultiva lo que puede, y lo cuida. Church seguía inclinado golosamente sobre el pájaro. Ahora la había emprendido con la otra ala. Se oía un tétrico roce mientras tiraba de ella adelante y atrás, adelante y atrás. No te sulfures, chico, el pajarraco está más tieso que una boñiga de perro. ¿Qué puede importar que se lo coma el gato? Louis dio al gato un puntapié. Un fuerte puntapié. Los cuartos traseros del animal se elevaron y chocaron contra el suelo esparrancados. Church lanzó a Lou otra de sus malévolas miradas amarillentas y se alejó. Anda, cómeme, dijo Louis con un siseo felino. ¿Louis? La voz de Rachel llegaba débilmente desde el dormitorio. ¿Vienes a la cama? Ahora mismo, respondió él. Un momento, que tengo aquí un pequeño fregado. Y es solo mío, Rachel. Así que a mí me toca limpiarlo. Buscó el interruptor de la luz del garaje y volvió a la cocina, a buscar una de las bolsas verdes que se guardaban debajo del fregadero. Aquello le recordó otra noche, llevó la bolsa al garaje y descolgó la pala de su gancho de la pared. Raspó el felpudo con el borde de la pala y echó el pájaro a la bolsa. Luego, recogió el ala y la metió también. Cerró la bolsa con un fuerte nudo y la depositó en el cubo que estaba al otro lado del Civic. Cuando terminó, los tobillos se le habían quedado helados. Church le miraba desde la puerta. Louis le amenazó con la pala y el gato se esfumó como una sombra. Rachel estaba en la cama y, según lo prometido, no llevaba nada más que el zafiro. Le sonrió suavemente. ¿Por qué tardaste tanto, jefe? Estaba fundida la bombilla del fregadero, y he tenido que cambiarla, dijo Louis. Ven aquí, dijo ella tirándole y no precisamente de la mano. Él sabe si estás dormido, canturreó ella, doblando las comisuras de los labios en una leve sonrisa. Él sabe si estás despierto, oh, chico. Louis, ¿qué te ha pasado? Es algo que despertó de pronto, dijo él quitándose la bata. Tendremos que intentar que se duerma otra vez antes de que llegue Papá Noel, ¿no te parece? Ella se incorporó apoyándose en un codo. Él sintió su aliento cálido y dulce. Él sabe si has sido bueno o malo, con que procura ser bueno, anda, ¿has sido bueno, Louis? Creo que sí, respondió él con voz no muy firme. Vamos a ver si estás tan bueno como aparentas. Todo fue muy bien, pero después, Louis no se durmió enseguida apaciblemente como solía ocurrirle cuando todo iba bien y él se sentía en paz consigo mismo, con su mujer y con la vida. Pasó las primeras horas de aquella Navidad despierto en la cama, escuchando la respiración lenta y profunda de Rachel y pensando en el pájaro muerto que había encontrado en su puerta. El regalo de Navidad que le hacía Church. No se olvide de mí, Dr. Creed. Yo vivía, luego morí y ahora vuelvo a vivir. He hecho el viaje de ida y vuelta y estoy aquí para decirle que del otro lado sí vuelve sin ganas de ronronear con la afición de la casa, para decirle que el hombre cultiva lo que puede, y lo cuida. No lo olvide, Dr. Cree, ahora yo formo parte de lo que usted ha cultivado. Usted tiene esposa como una hija, un hijo, y ahora me tiene a mí. Recuerde nuestro secreto y cuide bien su muerto. Al fin Louis se quedó dormido. Fue pasando el invierno. Ella recordó la fe en Papá Noel, por lo menos, temporalmente, gracias a las huellas de la bota. Gage abrió sus regalos espléndidamente, parándose de vez en cuando a masticar un pedacito de papel de aspecto suculento. Y aquel año, a media tarde, los dos niños estaban jugando con las cajas. En Nochevieja, los Crandall entraron a degustar el ponche de huevo que había preparado Rachel, y Louis, insensiblemente, empezó a examinar a Norma con disimulo. Tenía una validez y una fragilidad que él había visto en otros casos. Su abuela habría dicho que Norma había dado un bajón, y no era desacertada la expresión. Sus manos, hinchadas y deformadas por la artritis, se habían cubierto de manchas oscuras de la noche a la mañana. Y tenía el pelo más pobre. Los Crandall se fueron a su casa a eso de las 10, y los Creed recibieron al Año Nuevo delante del televisor. Aquella fue la última vez que Norma estuvo en la casa. Fueron unas navidades lluviosas y templadas. Si bien, por un lado el deshielo prematuro permitía a Louis ahorrar en calefacción, por otro lado, las brumas resultaban deprimentes y agobiantes.
Louis pasaba el tiempo haciendo chapuzas en la casa, fabricando librerías y armarios para Rachel y construyendo un Porsche en miniatura para él. Cuando, el 23 de enero, se reanudaron las clases, Louis se alegró de volver a la universidad. Por fin llegó la gripe, en el campus se declaró una epidemia bastante fuerte menos de una semana después de que se reanudara el curso, y Louis tuvo que trabajar de firme. Algunos días, 10 y hasta 12 horas, pero ello no le desagradaba. Aquel período relativamente templado acabó brusca y espectacularmente el 29 de enero, con una fuerte ventisca seguida de una semana de temperaturas inferiores a los 20 grados bajo cero. Un día, mientras Louis examinaba una fractura de brazo de un muchacho que creía, vanamente, en opinión de Louis, poder jugar al béisbol aquella primavera, una de las enfermeras auxiliares asomó la cabeza para decirle que su esposa le llamaba por teléfono. Louis contestó desde el despacho. Rachel estaba llorando. Esto le alarmó. Es ella, pensó. Se ha caído del trineo y se ha roto un brazo. O se ha abierto la cabeza. Recordó con una angustia el accidente de los 6 estudiantes borrachos. ¿Rachel? Preguntó. ¿Se ha hecho daño a alguno de los niños? No, no, respondió ella, llorando con más fuerza. No es uno de los niños. Es Norma, Lou. Norma Crandall. Murió esta mañana, a esos de las 8, dice Hurke después del desayuno. Vino a ver si estabas, pero tú te habías marchado hacía media hora. Oh, Louis, está tan aturdido, también viejo, gracias a Dios, ella no estaba y Gage aún no comprende, Louis frunció el entrecejo. A pesar de la terrible noticia, lo que ahora le preocupaba era Rachel. Ya estaba otra vez. No era nada concreto, sino una actitud general. La de que la muerte era un secreto, algo terrible que había que ocultar a los niños, del mismo modo que las damas y caballeros victorianos les ocultaban la cruda y escabrosa realidad de la vida sexual. Caray. ¿Ha sido el corazón? No lo sé. Ya no lloraba, pero tenía la voz afónica. ¿No podrías venir, Louis? Me parece que él te necesita. Eres amigo suyo. Amigo suyo. Lo soy, sí, pensó Louis con una ligera sorpresa. Nunca imaginé que me haría amigo de un octogenario, pero así es. Y entonces se le ocurrió que era preferible que fueran amigos, teniendo en cuenta lo que había entre ellos. Seguramente, Hood había descubierto aquella amistad mucho antes que el propio Louis. Por eso trató de ayudarle entonces. Y, a pesar de todo lo ocurrido después, y a pesar de los ratones, a pesar del cuervo, Louis pensaba que tal vez Hood había estado acertado o, si no ha acertado, por lo menos, solicitó. Él haría ahora todo lo que pudiera por Hood, incluso actuar de maestro de ceremonias en el funeral. Ahora mismo voy, dijo. Y colgó. No fue un ataque al corazón. Fue un derrame cerebral. Súbito y, probablemente, indoloro. Cuando Louis llamó a Steve Masterton a primera hora de la tarde para darle detalles, Steve dijo que a él no le importaría irse de aquel modo. Hay veces en las que Dios le alargas al asunto y otra se limita a hacer de una seña para que te largues. Rachel no quiso hablar del asunto, me consintió que Louis lo mencionara siquiera. Ella, más que afligida, se mostró sorprendida e intrigada. En opinión de Louis, fue una reacción perfectamente sana y natural para una criatura de 6 años. Preguntó si Mrs. Crandall había muerto con los ojos cerrados o abiertos. Louis contestó que no lo sabía. Hood reaccionó lo mejor que quería esperar, teniendo en cuenta que había compartido cama y mesa con aquella mujer durante casi 60 años. Louis encontró al anciano, porque aquel día parecía realmente un anciano de 83 años, sentado junto a la mesa de la cocina, fumando un Chesterfield, bebiendo cerveza y contemplando la puerta de la sala con mirada ausente. Cuando entró Louis, le miró y dijo: «Bueno, se fue, Louis». Lo dijo con una voz tan clara y en un tono tan natural que Louis pensó que aún no se había percatado de lo sucedido. Luego, empezó a mover los labios y se cubrió los ojos con un brazo. Louis se acercó a él y lo abrazó por los hombros. Hood entonces claudicó y se echó a llorar. Sí se había percatado. Hood comprendía perfectamente que su esposa había muerto. «Esto te hará bien», dijo Louis. «Sigue. Además, ella quería que llorases. A lo mejor se ofende si no lo haces». También él tenía los ojos llorosos. Hood se asió a él con fuerza y Louis le estrechó a su vez. Hood estuvo llorando unos 10 minutos, y luego se serenó. Louis escuchaba con gran atención todo lo que decía Hood.
Le escuchaba como amigo y como médico, tratando de descubrir reiteraciones y, sobre todo, síntomas de si había perdido la noción del tiempo. La del lugar no podía perderla, porque para Hood Crandall nunca hubo más lugar que Ludlow, Maine, y si utilizaba el presente al hablar de Norma. No descubrió el menor indicio de que Hood estuviera perdiendo el control de sus facultades mentales. Louise sabía que no era insólito que una pareja que habían convivido durante tantos años murieran con un intervalo de un mes, una semana o, incluso, un día. Tal vez el trauma, o el afán de reunirse con el ausente, esta era una idea que no se le hubiera ocurrido antes de lo de Church. Louise advertía que su modo de pensar sobre el mundo espiritual y sobrenatural había experimentado un cambio profundo. La conclusión que sacó fue que Hood estaba muy afligido, pero por lo menos, por el momento, su mente regía perfectamente. No detectó en Hood aquella fragilidad que mostrara Norma la víspera de Año Nuevo, cuando los dos matrimonios estuvieron bebiendo ponche de huevo en casa de los Creed. Hood, aún con la cara congestionada, le sacó una cerveza del frigorífico. Aún es temprano. Pero en algún sitio ya se habrá puesto el sol y, dadas las circunstancias, no digas más, le atajó Louise destapando la cerveza. Miró a Hood. ¿Brindamos por ella? Pues claro, dijo Hood. Si la hubieras visto a los 16 años, Louise, cuando volvía de la iglesia con la chaqueta desabrochada y aquella blusa blanca, se te hubieran ido los ojos tras ella. Hasta el mismo diablo hubiera dejado la bebida por ella. Gracias a Dios, a mí nunca me lo pidió. Louise movió la cabeza y levantó la botella. Por Norma, dijo. Hood hizo chocar su cerveza con la de Louise. Estaba llorando otra vez, pero también sonreía y asentía. Que goce de la paz donde quiera que esté, y que no tenga artritis. Amén, dijo Louise. Y bebieron. Fue la única vez que Louise vio a Hood más que medianamente achispado, pero ni aún así disparataba. De sus labios brotaba un torrente de anécdotas y recuerdos, cariñosos, vívidos y, en ocasiones, conmovedores. Pero no por hablar del pasado descuidaba el presente, y Louise no podía sino admirar su entereza. Lo daba mucho que él hubiera reaccionado con tanta serenidad si Rachel hubiera caído fulminada aquella mañana, después del pomelo y el cereal. Hood llamó a la funeraria Brookings Smith Bangor, avanzó por teléfono todos los datos y quedó en ir al día siguiente para ultimar detalles. Sí. Quiera que la embalsamaran. El vestido se lo daría a él. Ropa interior, también. No quería que la funeraria le pusiera de esos zapatos que se abrochan detrás. ¿Podrían encargarse de que le lavaran el cabello? Ella se lo había lavado el lunes por la noche, de manera que ya lo tendría sucio. Se quedó escuchando y Louise, que conocía el ramo, supuso que el empleado de la funeraria estaba diciendo a Hood que el último lavado y marcado estaba incluido en el servicio. Hood asintió y dijo que muchas gracias. Sí, que la maquillaran. Pero con discreción está muerta y todo el mundo lo sabe, dijo encendiendo otro Chesterfield. No hace falta que lo pongan muchos potingues. El féretro estaría cerrado durante el funeral, dispuesto en tono tranquilo y tajante, y abierto la víspera, durante el velatorio. Sería enterrada en el cementerio de Mount Hope, donde habían comprado tumbas en 1951. Tenía los papeles a mano y dio al empleado el número de la tumba, para que pudieran empezar los preparativos. H-101. Él, según dijo después a Louise, tenía el H-102. Cuando colgó el teléfono, Hood miró a Louise y dijo. Para mí que el cementerio más bonito del mundo está precisamente aquí, en Bangor. Sácate otra cerveza, Louise, que esto va para largo. Louise, que ya empezaba a estar mareado, iba a rehusar cuando ante sus ojos apareció de improviso una imagen grotesca. Vio a Hood arrastrando el cadáver de Norma por el bosque en unas parihuelas, camino del cementerio Micmac, más allá de Pet Cemetery. Aquella visión le produjo el efecto de una bofetada. Sin decir palabra, se levantó y sacó otra cerveza del frigorífico. Hood movió la cabeza afirmativamente y marcó otro número. Cuando coman alrededor de las 3 de la tarde, Louise se fue a su casa a comer un bocadillo y tomar un tazón de sopa. Hood tenía ya muy adelantada la labor de organización de los funerales por su esposa. Pasaba de una cosa a la siguiente como el que prepara una cena importante. Llamó a la iglesia metodista de North Ludlow, donde se celebraría el oficio, y a la oficina del cementerio Mount Hope. La funeraria llamaría de todos modos, pero Hood prefirió avisar personalmente por cortesía. Era este un gesto que pocos deudos solían tener, como unos, porque no caían en ello, y otros, porque no se sentían con fuerzas. Louise admiraba a Hood por este detalle. Después avisó a los escasos parientes de Norma y a los suyos, hojeando una decrépita agenda de piel.
Y, entre llamada y llamada, bebía cerveza y recordaba el pasado. Louis sentía una gran admiración, y afecto. Sí, le decía su corazón. Y afecto. Aquella noche, cuando ella bajó ya con el pijama para darle un beso, preguntó a Louis si Mrs. Crandall iría al cielo. Lo dijo casi en un susurro, como si supiera que era preferible que su madre no lo oyera. Rachel estaba en la cocina, preparando un pastel de pollo que pensaba llevar a Jude al día siguiente. Al otro lado de la calle, en casa de los Crandall, estaban encendidas todas las luces. Había coches aparcados en la senda del jardín y en hilera, junto a la carretera, a lo largo de unos 30 metros a cada lado de la casa. El velatorio oficial tendría lugar al día siguiente, en la funeraria, pero aquella noche la gente había ido a consolar a Jude lo mejor posible, a ayudarle a recordar, y hacerle compañía. Entre una y otra cosa soplaba un gélido viento de febrero. En la carretera había placas de hielo negro. Ahora tenían encima lo más crudo del invierno de Maine. Bueno, cariño, pues no sé qué decirte, respondió Louis sentando a Ellie en sus rodillas. En la tele había un tiroteo. Un hombre giró sobre sí mismo y se desplomó sin que a ninguno de los dos le prestara atención. Louis se dijo entonces, un tanto incómodo, que probablemente Ellie sabían muchas más cosas acerca de Spider-Man, Ronald McDonald y Burger King, que sobre Moisés, Jesús y San Pablo. Era hija de una judía no practicante y de un metodista apartado de su iglesia, y suponía que las ideas de la niña acerca del mundo espiritual no podían ser más vagas, no ya mitos, ni sueños, sino sueños de sueños. Ya es tarde para eso, pensó Louis, desconcertado. No tiene más que 5 años, pero ya es tarde. Y es que se hace tarde tan pronto, rapidez. Pero Ellie estaba mirándole, y había que decir algo. La gente cree muchas cosas acerca de lo que nos ocurre cuando morimos, dijo. Unos piensan que vamos al cielo o al infierno. Otros, que volvemos a nacer. Sí, la carnación. Lo que le pasa a Audrey Rose en la película de la tarde. Pero si tú no la has visto. Louis pensó que si Rachel llegaba a sospechar que ella había visto a Audrey Rose, seguro que tenía su propio derrame cerebral. Me lo contó Marie en el colegio, dijo Ellie. Marie era una niña desnutrida y desaliñada que parecía amenazada de impetijo, tiña e incluso escorbuto y que se había como autoproclamado la mejor amiga de Ellie. Tanto Louis como Rachel procuraban fomentar aquella amistad con la mejor voluntad, pero un día Rachel confesó a Louis que cuando Marie se marchaba sentía siempre el impulso de mirarle la cabeza a Ellie en busca de liendres y piojos. Louis se echó a reír moviendo afirmativamente la cabeza. A Marie su mamá le deja ver todas las películas de la tele. Había en estas palabras una implícita crítica que Louis prefirió pasar por alto. Se dice reencarnación, pero imagino que ya tendrás una idea. Los católicos creen que hay cielo e infierno, pero, además, limbo y purgatorio. Y los hindúes y los budistas creen en el nirvana. Una sombra se proyectó en la pared del comedor. Rachel estaba escuchando. Louis prosiguió, más despacio. Y probablemente hay otras muchas creencias. Pero en definitiva, Ellie, nadie lo sabe. La gente dice saberlo, pero lo que quiere decir es que lo cree por la fe. ¿Tú sabes lo que es la fe? Pues, mira, tú y yo estamos ahora sentados en mi butaca. ¿Tú crees que mañana la butaca seguirá aquí? Sí. Eso es la fe. Tú confías en que seguirá aquí. Yo también. Tener fe es creer que va a pasar lo que tú imaginas. ¿Comprendido? Sí. Ella movió la cabeza a coma convencida. Pero ni tú ni yo sabemos si la butaca va a estar. Esta noche podría entrar en casa un ladrón de butacas y llevársela, ¿verdad? Ella ahogó la risa. Pero nosotros tenemos fe en que no ocurra eso. La fe es algo grande, y las personas auténticamente religiosas quisieran hacernos creer que la fe y la servidumbre son una misma cosa, pero yo no lo creo así. Porque existen demasiadas opiniones al respecto. Lo que sabemos es, cuando nos morimos, una de dos, o nuestra alma y nuestro pensamiento sobreviven a la muerte, o no. Si sobreviven, puede ocurrir cualquier cosa. Si no, pues punto. Fin. ¿Como si te quedarás dormido? Él reflexionó y dijo. Mejor, como si te dieran éter. ¿Tú en cuál de las dos cosas tienes fe, papi? La sombra de la pared se movió y volvió a quedarse quieta. Durante casi toda su vida adulta, por lo menos desde su época de estudiante, Louis creyó que la muerte era el fin. Él había visto morir a mucha gente y nunca sintió el paso de un alma camino de, donde fuera. ¿No pensó lo mismo a la muerte de Víctor Pascoe?
Louis opinaba, como su profesor de psicología, que las experiencias de la vida después de la muerte, recogidas en revistas especializadas, divulgadas por la prensa popular, indicaban, probablemente, el último intento de la mente por resistir la acometida de la muerte. La mente humana, como su inagotable inventiva, se sustraía a la desesperación construyendo una alucinación de inmortalidad. Louis también estaba de acuerdo con lo que dijo un compañero de cuarto que tuvo en Chicago en su segundo año de facultad, durante una reunión que duró toda una noche, de que resultaba muy sospechoso que la Biblia estuviera llena de milagros que cesaron de producirse casi por completo durante la época de la razón. Cesaron por completo, dijo al principio, pero luego fue obligado a retroceder por lo menos un paso por los que afirmaban, con cierta autoridad, que aún ocurrían multitud de cosas inexplicables, reductos aislados de perplejidad en un mundo cada vez más aséptico y bien iluminado. Ahí estaba, por ejemplo, el sudario de Turín, que había resistido todas las tentativas que se hicieron para desagralizarlo. Se dice que Jesucristo hizo resucitar a Lázaro de entre los muertos, decía aquel muchacho que se convertiría en un prestigioso ginecólogo de Dearborn, Michigan. Muy bien. Si no hay más remedio, me lo trago. Es decir, si yo tengo que aceptar el concepto de que algunas veces un gemelo puede engullir el feto de otro inútero, digamos en un acto de canibalismo prenatal, no hay nada que oponer si 20 o 30 años después, aquel presenta dientes en los testículos o en los pulmones, para demostrarlo. Y, si me trago eso, puedo tragar cualquier cosa. Pero lo que yo quiero es ver el certificado de defunción. ¿Veis a dónde quiero ir a parar? Yo no pongo en duda que saliera de la tumba. Pero que me enseñan el certificado de defunción. Yo soy como Tomás, que decía que no creería que Jesús había resucitado hasta que pudiera mirar por los agujeros de los clavos y meter la mano en la herida del costado del sujeto. Para mí él era el verdadero médico de la pandilla, y no Lucas. No, Louis nunca creyó en la otra vida. Por lo menos, hasta lo de Church. Yo creo que hay algo más allá, dijo a su hija, hablando despacio. Pero ¿cómo puede ser? Eso no lo sé. Tal vez sea distinto para cada cual. Tal vez lo que cada uno creyó que sería durante toda su vida. Pero creo que hay algo y creo que Mrs. Crandall debe de estar en algún lugar donde pueda ser feliz. ¿Tú tienes fe en eso?, dijo ella. No era una pregunta. Parecía intimidada. Louis sonrió, entre satisfecho y cohibido. Seguramente. Y también tengo fe en que es hora de que te vayas a la cama. Llevas 10 minutos de retraso. Le besó en los labios y en la punta de la nariz. ¿Tú crees que los animales tienen otra vida? Sí, dijo él sin pensarlo, y estuvo a punto de añadir, sobre todo, los gatos. Las palabras casi le asomaron a sus labios, y sintió que la piel le quedaba rígida y fría. Bueno, dijo la niña deslizándose al suelo. Tengo que dar un beso a Maná. Pues, adelante. Louis la siguió con la mirada. Al llegar a la puerta del comedor como la niña se volvió y dijo. Aquel día me puse mi tonta con Church, ¿verdad? ¿Y cómo lloraba? No, cariño, dijo él. A mí no me pareciste tonta. Si ahora se muriera, me parece que podría resistirlo, dijo ella, y pareció quedarse un poco sorprendida por lo que acababa de decir. Luego, corroboró. Sí, podría. Y se fue en busca de Rachel. Aquella noche, en la cama, Rachel dijo. He oído lo que le decías. ¿Y no te parece bien? Preguntó Louis. Decidió que sería mejor hablar sin tapujos, si así lo quería ella. No es eso, dijo Rachel en un tono de vacilación impropio de ella. No, Louis, no es eso. Es que, me asustó. Y tú ya me conoces, cuando me asusto me pongo a la defensiva. Louis no recordaba haber oído nunca a Rachel hablar con tanta desconfianza y, de pronto, se sintió celoso, como si estuviera pisando un campo de minas. ¿Te asustas? ¿De qué? ¿De la muerte? No es mi muerte lo que me asusta. Casi nunca pienso en ella, ya no. Pero cuando era niña pensaba mucho en eso. Y no podía dormir. Soñaba con monstruos que venían a comerme en la cama. Y todos tenían la cara de mi hermana Zelda. Sí, pensó Louis. Ya salió por fin, al cabo de todos estos años de matrimonio. Ya salió. No hablas mucho de ella. Rachel sonrió y le acarició la mejilla. Eres un encanto, Louis. Yo nunca hablo de ella. Y trato de no acordarme siquiera. Siempre pensé que tus razones tendrías. Y las tengo. Guardo silencio, pensativa. Sé que murió, de meningitis espinal, repitió ella, y Louis vio que estaba a punto de llorar. En casa ya no hay ni una sola foto suya.
Yo vi la foto de una niña en el despacho de papá. Sí, lo había olvidado. Y mi madre lleva otra en el billetero, según creo. Tenía 2 años más que yo. Cayó enferma, y la pusieron en el dormitorio de atrás, en el cuarto de atrás, como un secreto vergonzoso. Luis, mi hermana murió en el cuarto de atrás, y eso ha sido siempre, un secreto vergonzoso. De pronto, Rachel se vio abajo, y en el tono cada vez más agudo de su sollozo, Luis detectó, alarmado, un síntoma de histerismo. Extendió la mano y tocó un hombro que se deshació bruscamente. Sintió en las yemas de los dedos el roce de la seda del camisón. Rachel, nena, basta, ella aún pudo dominar los sollozos. No me impidas hablar, Luis. Solo me quedan fuerzas para decirlo una vez, y no quiero volver a hablar de ello nunca más. De todos modos, tampoco iba a poder dormir esta noche. ¿Tan horrible fue? Preguntó Luis, a pesar de que conocía la respuesta. Aquello explicaba muchas cosas, incluso incidentes que no parecían tener la menor relación encajaban ahora perfectamente. Rachel nunca asintió con él a un funeral, ni siquiera al de Alloque, un compañero que murió en accidente de tráfico cuando el coche en el que viajaba chocó contra un camión. Al iba con frecuencia a visitarles al apartamento y Rachel le apreciaba. Pero no fue a su funeral. Aquel día se puso enferma, recordó Luis. Parecía gripe o algo por el estilo. Bastante grave. Pero al día siguiente estaba perfectamente. Estaba perfectamente después del funeral, rectificó. Ahora recordaba que ya entonces pensó que podía tratarse de algo psicosomático. Fue horrible, desde luego. Mucho peor de lo que puedas imaginar. Luis, la veíamos empeorar de día en día, sin poder hacer nada. Tenía dolores constantes. Su cuerpo parecía encogerse, contraerse, se le encorvaron los hombros y se le desconfiguró la cara hasta convertirse en una especie de máscara. Sus manos eran como las garras de un pájaro. A veces yo tenía que darle de comer. Me horrorizaba, pero lo hacía sin protestar. Cuando el dolor aumentó, empezaron a darle calmantes, suaves al principio, pero los que le daban después la hubieran dejado perturbada para siempre, por años que hubiera vivido. Aunque todos sabíamos que no viviría. Seguramente por eso es para nosotros un secreto. ¿Por qué queríamos que muriera, Luis? Deseamos su muerte, y no era para que ella acabara de sufrir, sino para no tener que sufrir nosotros. Era porque parecía un monstruo y empezaba a hacer un monstruo. Oh, Dios, ya sé que parece una espantosa barbaridad, se cubrió la cara con las manos. Luis la tocó con suavidad. Rachel, no es una barbaridad. Lo es. Gritó ella. Lo es. Es la realidad, sencillamente. A veces, las víctimas de una larga enfermedad se convierten en serios ariscos y tiránicos. La imagen del enfermo sufrido y santo es falsa. Tan pronto como empiezan a llegar ese coma ya, están amargándoles la vida a los que están a su lado. Y es que no pueden evitarlo. Pero eso no es un consuelo para los demás. Ella le miraba sorprendida, casi esperanzada. Luego volvió el gesto de desconfianza. Eso te lo inventas ahora. Él sonrió tristemente. ¿Quieres que te enseñe los libros? ¿Y la estadística de los homicidios? En las familias que han cuidado en casa a un enfermo desahuciado durante mucho tiempo, la cifra de suicidios se dispara hacia la estratosfera durante las 6 semanas siguientes a la muerte del paciente. Suicidio. Se atiborran de pastillas, o abren la espita del gas, o se saltan la tapa de los sesos. Odio, agotamiento, repulsión, tristeza. Se encogió de hombros y juntó los puños con suavidad. Los supervivientes empiezan a sentirse como si hubieran cometido un crimen. Y claudican. En la cara de Rachel, congestionada por el llanto, se pintaba ahora una expresión de dolorido alivio. Zelda era exigente, odiosa. A veces, se orinaba en la cama a propósito. Mi madre siempre le preguntaba si quería que la ayudase a ir al baño y, después, cuando ya no podía levantarse, si quería el orinal, y Zelda decía que no, y entonces se lo hacía en la cama, para que mi madre o mi madre y yo tuviéramos que cambiarle las sábanas, y decía que se le había escapado, pero había una sonrisa en sus ojos. Se veía la sonrisa. La habitación olía siempre a orines y medicina. Tomaba unos frascos de calmante que olía a ciruelas silvestres, como las gotas para la tos, era un olor que no se quitaba con nada. A veces aún ahora me despierto por la noche oliendo a ciruela y, si no estoy despierta del todo, pienso, ¿aún no ha muerto Zeda? Aún. Rachel contuvo el aliento y Luis le apretó una mano con vehemencia. Cuando la cambiábamos se le veía la espalda retorcida y llena de bultos.
Al final, Luis, parecía que el culo se le hubiera subido hasta las paletillas. Ahora los ojos húmedos de Rachel tenían la mirada horrorizada y vidriosa de los de una niña que recordara una persistente pesadilla. A veces, me tocaba con sus manos de pájaro, y a mí me faltaba poco para ponerme a gritar, y un día se me cayó la sopa en el brazo porque ella me había tocado la cara con más y me quemé, y entonces sí que grité. Y otra vez vi la risa en sus ojos. Hacia el final, los calmantes ya no hacían efecto. Y entonces la que gritaba era ella, y ninguno de nosotros podía recordarla como era antes, ni siquiera mi madre. Ya no era más que aquella cosa deforme que gritaba en el cuarto de atrás, nuestro secreto vergonzoso. Rachel tragó saliva y la garganta le chasqueó. Mis padres habían salido cuando ella, con un esfuerzo terrible y desgarrador, Rachel pronunció la palabra. Cuando ella murió, mis padres no estaban en casa. Yo me quedé. Era Pascua y habían ido a ver a unos amigos. No iban a estar fuera más que a unos minutos. Yo estaba en la cocina, leyendo una revista o, por lo menos, mirándola. Esperaba que fuera hora de darle la medicina, porque ella estaba gritando. Empezó a gritar en cuanto se fueron mis padres. Yo, con aquellos gritos, no podía leer. Y entonces, Zelda dejó de gritar. Yo tenía 8 años, Luis, y pesadillas todas las noches, empezaba a pensar que mi hermana me odiaba porque yo tenía la espalda derecha, porque yo no tenía aquellos dolores, porque yo podía andar, porque yo viviría, empezaba a pensar que quería matarme. Aún hoy, Luis, no puedo creer que todo fueran imaginaciones. Estoy convencida de que me odiaba. No sé si hubieran llegado a matarme, pero si hubiera podido apoderarse de mi cuerpo, echarme a mí de él como en un cuento de hadas, eso sí lo habría hecho. Cuando dejó de gritar, subí a ver si le había ocurrido algo, si había caído del lado o resbalado de los almohadones. Entré en la habitación, la miré y pensé que se había tragado la lengua y estaba asfixiándose. Luis, su voz volvía a ser chillona y lacrimosa y tenía un alarmante acento infantil como si hubiera regresado en el tiempo y reviviera la experiencia. Luis, yo no sabía qué hacer. Tenía 8 años. ¿Qué ibas a saber? Dijo Luis abrazándola y Rachel le asió a él con el frenesí del mal nadador cuyo bote acaba de volcarse en medio de un lago. ¿Alguien te ha hecho algún reproche? No, respondió ella. Nadie me echó la culpa. Pero nadie pudo remediar lo ocurrido. Nadie pudo hacer que no ocurriera, Luis. No se había tragado la lengua. Entonces empezó a hacer un sonido extraño, no sé, algo así como gaara. En su atormentada y vivida descripción de los sucesos de aquel día, Rachel debió de imitar bastante bien el ruido que hiciera Zelda, y a Luis le asaltó el recuerdo de Víctor Pascoe. Estrechó con más fuerza a su esposa. Y babeaba. Basta, Rachel, dijo él con la voz no muy firme. Conozco los síntomas. Tengo que explicar, respondió Rachel con testarudez, explicar por qué no puedo ir a los funerales de la pobre Norma. Y también por qué aquel día tuvimos aquella estúpida pelea. SSSH, eso ya está olvidado. Yo no lo he olvidado, dijo ella. Lo recuerdo muy bien, Luis. También como recuerdo que mi hermana Zelda murió de asfixia el 14 de abril de 1965. Durante unos instantes, se hizo el silencio. La puse boca abajo y le golpeé la espalda, continuó Rachel al fin. No sabía qué otra cosa podía hacer. Ella pataleaba con sus piernas deformes, y recuerdo que sonó un ruido como de pedos, creí que era ella o tal vez yo. Pero no eran pedos, sino las costuras de las mangas de mi blusa que se abrieron cuando le di la vuelta. Ella empezó a tener espasmos, y vi que tenía la cara ladeada en la almohada, y pensé Zelda está ahogándose, y cuando vengan dirán que yo la asfixié. Tú la odiabas, Rachel, me dirán, y era verdad, y deseabas que muriese, y también era verdad. Porque, Luis, lo primero que pensé cuando ella empezó a agitarse de aquel modo en la cama, fue, oh, Dios mío, por fin. Zelda se ahoga y esto va a terminar. La puse otra vez boca arriba. Ahora tenía la cara negra, Luis, y los ojos se le salían de las órbitas y tenía el cuello hinchado. Y entonces murió. Yo di unos pasos atrás, supongo que buscando la puerta pero choqué contra la pared y tiré un cuadro. Era un dibujo de uno de los cuentos de Oz que a Zelda le gustaban mucho antes de caer enferma con la meningitis.
Era un dibujo de Ozel grande y tangible, porque no podía pronunciar la R. Mi madre lo mandó enmarcar, porque a Zelda le gustaba. Oz, el grande tangible, cayó al suelo, y el cristal se hizo añicos y el marco saltó en pedazos, y yo empecé a gritar, porque comprendí que había muerto y creo que pensé que su espíritu quería castigarme, porque su espíritu debía de odiarme tanto como ella, pero su espíritu no estaba atado a la cama, por eso eché a correr y salí a la calle gritando: Zelda ha muerto. Zelda ha muerto. Zelda ha muerto. Y salieron los vecinos, y me vieron correr por la calle, con la blusa rota, gritando Zelda ha muerto. Luis, y pensarían que estaba llorando, pero yo creo que me reía. Luis, sí, me reía. Si te reías, me descubro ante ti, dijo Luis. ¿No hablas en serio?, dijo Rachel con la absoluta certeza del que ha dado vueltas y más vueltas a una idea. Él no insistió. Pensaba que quizá algún día Rachel se librara de aquel recuerdo espantoso y putrefacto que la había atormentado durante tantos años, pero algo quedaría. No se borraría del todo. Louis Creed no era un psiquiatra, pero sabía que en el humus de toda vida hay objetos semienterrados y oxidados, y que los humanos sienten una y otra vez el impulso de tirar y tirar de ellos, aunque les corten las manos. Hoy Rachel lo había arrancado casi todo. Era como una muela deforme, y podrida, de raíces ennegrecidas, infectadas, fétidas. Ya estaba fuera. Solo quedaba una célula nociva que, como si Dios era bondadoso, permanecería dormida para no aflorar más que en los sueños más profundos. Era casi increíble que hubiera podido expulsar tanto. Ellos no solo denotaba valor, sino que lo pregonaba a gritos. Luis estaba impresionado. Sentía deseos de lanzar un hurra. Se sentó en la cama y encendió la luz. Sí, dijo, me descubro ante ti. Y, por si me faltaban motivos para detectar a tus padres, ahora los tengo. Nunca debieron dejarte sola con ella, Rachel. Nunca. Como una niña, la niña de 8 años que era cuando ocurrió aquella historia increíble y vergonzosa, ella protestó. Lou, ¿era el tiempo de Pascua? Como si era el tiempo del juicio final, dijo Lou con la voz ronca de un furor candente que la hizo sobresaltarse. Él se acordaba de las 2 estudiantes de enfermera, las 2 auxiliares que tuvieron la mala fortuna de estar de servicio a la mañana en que llevaron a Pascoe moribundo. Una de ellas, una jovencita con mucho temple que se llamaba Carla Shavers, volvió al día siguiente y trabajó con tanta eficacia que hasta la misma Bruton quedó impresionada. A la otra no habían vuelto a verla. Louis no se sorprendió ni se lo reprochaba. ¿Dónde estaba la enfermera? Debían de haber contratado a una enfermera diplomada. Pero no, se marcharon dejando a una criatura de 8 años sola con su hermana moribunda, que probablemente estaba ya clínicamente perturbada. ¿Por qué? Porque era Pascua. Y porque, aquella mañana, la elegante Dory Goldman no pudo seguir soportando el mal olor y tuvo que salir un ratito a tomar aire. Y Rachel se quedó de guardia. ¿Cierto, amigos y vecinos? Rachel se quedó de guardia. 8 años, coletas y blusa de colegiala. Rachel tuvo que cargar con la jodida guardia. Rachel podía quedarse y aguantar el mal olor. Porque la enviaban después todos los años 6 semanas al campamento Sunset de Vermont, sino porque aguantó los malos olores de su hermana, moribunda y demente. Los nuevos conjuntos de gaje y la media docena de vestidos de ella, y yo te pago los estudios y rompes con mi hija, donde estaba el sustancioso talonario cuando tu hija se moría de meningitis espinal y tu otra hija estaba sola con ella, cerdo roñoso. ¿Dónde estaba la jodida enfermera diplomada? Louis saltó de la cama. ¿A dónde vas? Preguntó Rachel, alarmada. A traerte un Valium. Ya sabes que yo nunca, esta noche, sí. Rachel tomó la píldora y le contó el resto. Su voz permaneció tranquila. El calmante hacía su efecto. Un vecino sacó a la pequeña Rachel de detrás del árbol donde se había acurrucado gritando. Zelda ha muerto. Le sangraba la nariz y tenía la blusa manchada. El mismo vecino llamó a la ambulancia y a los padres después de cortarle la hemorragia y darle una taza de té caliente y 2 aspirinas para que se calmara, consiguió que le dijera el paradero de sus padres. Estaban en casa de los Cabran, que vivían al otro lado de la ciudad. Peter Cabran era el contable de la empresa del padre. Antes de la noche, se habían producido grandes cambios en casa de los Goldman. Zelda ya no estaba. Su habitación fue vaciada y fumigada. Se llevaron todos los muebles. El cuarto de atrás era una caja vacía. Mucho después, Dory Goldman instaló allí su cuarto de costura. Aquella misma noche, Rachel tuvo su primera pesadilla.
Cuando despertó, a las 2 de la madrugada, llamando a gritos a su madre, descubrió aterrada que apenas podía moverse. La espalda le dolía terriblemente. Se la lastimó al moverse a Zelda. En aquel próximo de pánico, pudo desarrollar la fuerza suficiente como para levantar a Zelda, abriéndosele la blusa en el esfuerzo. Que se había producido una lesión al tratar de impedir que Zelda se ahogara estaba clarísimo para todo el mundo. Para todo el mundo, salvo para la propia Rachel. Ella estaba asegurando de que aquello era la venganza de Zelda. Zelda sabía que Rachel se alegraba de que hubiera muerto. Zelda sabía que cuando Rachel salió corriendo y gritando Zelda ha muerto, Zelda ha muerto. No lloraba, sino que reía. Zelda sabía que había sido asesinada y por eso ahora le había pasado la meningitis espinal a Rachel, y a Rachel pronto empezaría a deformársele la espalda, y también ella tendría que quedarse en la cama y poco a poco se convertiría en un monstruo y las manos se le retorcerían como garras. Con el tiempo, gritaría de dolor, como Zelda, y mojaría la cama, y un día se ahogaría con la lengua. Era la venganza de Zelda. Nadie pudo convencer a Rachel de que estaba equivocada. Ni su madre, ni su padre, ni el doctor Murray, que diagnosticó una leve luxación y dijo a la niña con sequedad, cruelmente, en opinión de Louise, que estaba portándose muy mal, que sus padres estaban abrumados por el dolor y que no era el momento de hacer monerías de niña pequeña para llamar la atención. Hasta que remitió el dolor, Rachel no se convenció de que no era víctima de la venganza de Zelda ni de un castigo de Dios por su maldad. Durante muchos meses, eso dijo a Louise. En realidad, fueron 8 años, tuvo pesadillas en las que su hermana moría una y otra vez y, al despertar sobresaltada, se llevaba las manos a la espalda, para cerciorarse de que seguía perfectamente. Luego, en la horrible secuela de aquellas pesadillas, le parecía que la puerta del armario tenía que abrirse violentamente y Zelda se abalanzaría sobre ella, morada y contrahecha, con los ojos en blanco, la lengua fuera y las garras extendidas, para matar a la asesina que se acurrucaba en la cama con las manos pegadas a la espalda. Rachel no asistió a los funerales de Zelda, ni a ningún otro. Si me lo hubieras dicho antes, se habrían aclarado muchas cosas, dijo Louise. No podía, Lou. Su voz sonaba adormilada. Desde entonces me quedó una pequeña fobia en este tema. Una pequeña fobia, pensó Louise. Sí, eso. No puedo evitarlo, comprendo que tienes razón, que la muerte es perfectamente natural, y hasta buena. Pero entre lo que me dice la razón y lo que siento, aquí dentro, ya, aquel día en que me puse furiosa contigo, yo sabía que por más que ella llorara ante la posibilidad de que Church muriera, ellos no era sino un modo como otro cualquiera de hacerse a la idea, pero no pude contenerme. Perdóname, Louise. No hay nada que perdonar, dijo él, acariciándole el pelo. Pero, que dintre. Acepto las disculpas, si eso hace que te sientas mejor. Ella sonrió. Y así es. Me siento mejor, sí. Es como si hubiera expulsado algo que estuviera envenenando durante años una parte de mí. Quizás sea eso lo que has hecho en realidad. Rachel cerró los ojos y volvió a abrirlos, lentamente. Y no le eches a mi padre toda la culpa, Louise. Fue una mala época para ellos, los gatos de la enfermedad los dejaron casi arruinados. Mi padre que no pudo abrir la sucursal que había proyectado poner en las afueras, y las ventas de la tienda del centro flojeaban. Además, mi madre estaba medio loca. Después, todo empezó a arreglarse. Fue como si la muerte de Zelda marcara el comienzo de una buena racha. Se acabó la recesión, volvió a circular el dinero, mi padre consiguió el préstamo y, desde entonces, los negocios le han ido bien. Pero todo aquello hizo que mis padres tendieran siempre a protegerme excesivamente. No es solo lo que yo fuera lo único que les quedaba, sino también, remordimiento, dijo Louise. Probablemente. ¿Y no te enfadarás si el día en que entierren a Norma me pongo enferma? No, cariño, no me enfadaré. Le tomó una mano. ¿Puedo llevar a ella? La mano de ella se cerró con fuerza sobre la de Louise. Oh, pues no sé qué decirte. Volvía a temblarle la voz a causa del miedo. Aún es mi niña. Hace más de un año que sabe de dónde vienen los niños, le recordó él. Ella guardó silencio, mirando al techo y mordiéndose los labios. Si a ti te parece bien, dijo al fin. Si crees que no ha de afectarle, ven aquí, Rachel, dijo él, y aquella noche durmieron espalda contra el estómago, y cuando ella despertó temblando, una vez disipado el efecto del Valium, él la tranquilizó con sus caricias, susurrándole al oído que todo iba bien, y ella volvió a dormirse. Porque el hombre y la mujer son como las flores del valle, que hoy se abren y mañana son echadas al fuego.
La vida del hombre es solo una estación, que llega y pasa. Oremos. Ellie, resplandeciente con su vestido azul marino comprado ex profesor para el acto, agachó la cabeza tan bruscamente que Louis le oyó crujir la nuca. Ellie había estado muy pocas veces en la iglesia y este era su primer funeral. Las circunstancias la habían reducido a un insólito silencio. Aquellas circunstancias permitían a Louis mirar a su hija de un modo distinto. Normalmente, el amor que sentía por ella, como el que sentía por Gage, le impedía observarla fríamente. Pero hoy creía tener delante lo que era casi un ejemplo típico de la niña que está a punto de terminar su primera fase de desarrollo. Un organismo todo pura curiosidad que almacena información en unos circuitos casi sin fin. Ellie se mantenía quieta y cargada y no dijo nada ni siquiera cuando Hood, muy raro pero elegante con su traje negro y zapatos con cordones, Louis pensó que era la primera vez que no le veía con zapatillas o botas, se inclinó para darle un beso y le dijo: «Estoy muy contento de que hayas venido, cariño. Y supongo que Norma se alegrará también». Ellie le miró con los ojos muy abiertos. Ahora, el reverendo Laughlin, el pastor metodista, pronunció la bendición, pidiendo a Dios que volviera su rostro hacia ellos y les diera la paz. ¿Hacen el favor de adelantarse los portadores?, preguntó. Louis fue a levantarse, pero Ellie le tiró de la manga con fuerza. Parecía asustada. «Papi», dijo en un fuerte susurro. «¿A dónde vas?» «Soy uno de los portadores, cielo», dijo Louis sentándose un momento y rodeándole los hombros con el brazo. «Eso quiere decir que tengo que ayudar a llevar a Norma hasta el coche. Somos 4. El cuñado de Hood, 2 de sus sobrinos y yo. ¿Dónde nos encontraremos?» La cara de Ellie aún estaba tensa y preocupada. Louis miró hacia adelante. Los otros 3 portadores ya estaban allí, junto a Hood. El resto de los asistentes salían ya. Algunos lloraban. Vio a Miss Dandridge, que no lloraba pero tenía los ojos irritados y que le saludó alzando levemente una mano. «Si te quedas en la escalera, enseguida voy a buscarte. ¿De acuerdo, Ellie?» «Sí. Pero no te olvides de mí». «No, descuida». Él volvió a levantarse y ella le tiró de la mano. «Papi». «¿Qué, cielo?» «No la sueltes», murmuró Ellie. Louis se unió a los demás, y Hood le presentó a sus sobrinos, que en realidad eran primos en segundo o tercer grado, descendientes del hermano del padre de Hood. Eran 2 mocetones de unos 20 y tantos años con un aire de familia muy marcado. El hermano de Norma frizaba los 60, según supuso Louis, ese bien en su cara se advertían las huellas del disgusto, parecía sobrellevarlo bastante bien. «Celebró conocerles», dijo Louis. Se sentía un poco violento. Al fin y al cabo, era un extraño a la familia. Ellos le saludaron con un movimiento de cabeza. «¿Ellie está bien?», preguntó Hood haciéndole una seña con el mentón. La niña remoloneaba en el vestíbulo y los miraba. «Desde luego. Solo quiere asegurarse de que no me esfumo en el aire», pensó Louis casi con una sonrisa. Pero aquel pensamiento le sugirió otro. Oz, el grande y tangible. Y la sonrisa se desvaneció. «Sí, creo que sí», dijo Louis agitando la mano hacia ella. La niña hizo otro tanto y dio media vuelta para salir como haciendo volar la falda de su vestido azul marino. Louis observó en ella, con cierta dolorosa sorpresa, un aire de madurez. Fue solo un momento, pero momentos como aquel le hacen a uno recapacitar. «¿Qué? ¿Estamos listos?», preguntó uno de los sobrinos. Louis asintió y lo mismo hizo el hermano menor de Norma. «Con cuidado», dijo Hood. Tenía la voz ronca. Luego, dio media vuelta y subió por el pasillo lentamente, con la cabeza inclinada. Louis se situó en el ángulo posterior izquierdo del féretro gris acero modelo American Eternal que Hood había elegido para su esposa. Agarró el asa que le correspondía y entre los 4 hombres sacaron lentamente el ataúd de Norma a la mañana gélida y luminosa del 1 de febrero. Alguien, seguramente, el sacristán había echado una gruesa capa de ceniza sobre el sendero resbaladizo de nieve pisada y helada. Junto a la acera, un furgón Cadillac despedía un humo blanco por el tubo de escape. A su lado, observándolos y preparados para ayudar por si algo resbalaba o desfallecía, quizá el hermano, estaban el director de la funeraria y su hijo, un muchacho afónico. Hood, de pie junto a ellos, contempló cómo introducían el féretro en el coche. «Adiós, Norma», dijo encendiendo un cigarrillo. «Hasta pronto, muchacha». Louis abrazó a Hood por los hombros, y el hermano de Norma se le acercó por el otro lado, relegando a segundo término al director y a su hijo. Los fornidos sobrinos, o primos segundos, o lo que fueran, ya habían hecho mutis, una vez realizado el simple trabajo del acarreo.
Ellos no frecuentaban aquella rama de la familia. A Norma la conocían por las fotografías y alguna que otra visita de cumplido. Largas tardes pasadas en la sala, comiendo las galletas de Norma y bebiendo la cerveza de Hood, no precisamente aburridos por las viejas historias de tiempos y personas que ellos no habían conocido, pero sí pensando en lo que hubieran podido hacer aquella tarde, lavar y abrillantar el coche, jugar una partida de bolos o, simplemente, ver por la tele un combate de boxeo con los amigos, y contentos de marcharse una vez satisfechas las formalidades. Para ellos, la familia de Hood ya era cosa del pasado. Era como un planetoide erosionado que se alejaba de la masa principal como a la deriva, disminuyendo de tamaño hasta convertirse en una mota. El pasado. Fotos en un álbum. Viejas historias contadas en habitaciones excesivamente caldeadas. Ellos no eran viejos. Sus articulaciones no estaban artríticas ni su sangre se había enfriado. El pasado se reducía a unas asas que había que agarrar de vez en cuando y luego soltar. Al fin y al cabo, si el cuerpo humano era la envoltura que contenía al alma humana, la carta que Dios enviaba al universo, según enseñaban la mayor parte de las religiones como el American Eternal, sería la envoltura que contenía el cuerpo humano, y para aquellos aguerridos sobrinos o primos o lo que fueran, el pasado era una carta vieja que había que archivar. Dios salve el pasado, pensó Louis, estremeciéndose sin más motivo que el pensar que llegaría el día en que él se sentiría igual de desligado de su propia sangre, del fruto de los hijos de su hermano, o de sus propios nietos, si ella y Ogage tenían hijos y él llegaba a conocerlos. El centro de gravedad se desplazaba. Los vínculos familiares se deterioraban. Caras jóvenes en fotos viejas. Dios salve el pasado, pensó nuevamente oprimiendo con más fuerza a los hombros del anciano. Los pajes colocaron las flores en la trasera del coche fúnebre y la luneta se alzó eléctricamente y quedó encajada en su ranura. Louis retrocedió para recoger a Ellie y juntos se dirigieron al coche. Lou sujetaba a la niña por el brazo, para que no resbalara con sus zapatos nuevos de suela de cuero. Arrancaban los motores de los coches. ¿Por qué encienden las luces, papi? Preguntó Ellie con extrañeza. Porque si es de día. Lo hacen en señal de respeto por la muerta, dijo Louis, y notó que sus ojos una barrunca, mientras tiraba de la palanca que encendía los faros del Ford. Vámonos. Cuando, al fin, regresaban a casa, una vez terminada la ceremonia del cementerio, celebrada en la pequeña capilla de Mount Hope, ya que la tumba de Norma no podría acabarse hasta la primavera, de pronto, ella se echó a llorar. Louis la miró, sorprendido pero no muy alarmado. ¿Qué tienes, Ellie? Ya no habrá más galletas, sollozó Ellie. Ella hacía las mejores galletas de avena que he comido. Y ahora ya no podrá hacerlas nunca más, porque está muerta. ¿Por qué tiene que morirse la gente, papá? En realidad, no lo sé, dijo Louis. Supongo que para dejar sitios a los jóvenes, a la gente nueva como tú y como Ogage. Yo no me casaré nunca, ni haré lo del sexo, ni tendré hijos. Declaró Ellie, llorando con más fuerza. Entonces quizá a mí no me pase eso. Es una guarada. Pero también es la forma de acabar con el sufrimiento, dijo Louis en voz baja. Y yo, como médico, he visto mucho sufrimiento. Si me busqué ese trabajo en la universidad fue porque estaba harto de ver sufrir a la gente, día tras día. Los jóvenes también tienen dolores, y a veces muy fuertes, pero es otra cosa. Hizo una pausa. Aunque tú no lo creas, cielo, cuando uno es muy, muy viejo, la muerte no parece tan mala ni tan terrible como ahora te resulta a ti. Y tú aún tienes muchos, muchos años por delante. Ella lloró, luego hipo y por fin se calló. Antes de llegar a casa, preguntó si podía poner la radio. Louis le dijo que sí y ella encontró Shakin' Stevens que cantaba Ole House por la Wax. Al poco rato, estaba coreando la letra. Cuando llegaron a casa como la niña fue en busca de su madre y empezó a darle detalles del funeral. En honor a Rachel, Louis reconoció que escuchaba con tranquilidad y hasta con interés, aunque un poco pálida y pensativa. Luego, ella le preguntó si sabía hacer galletas de avena, y Rachel dejó inmediatamente la labor de punto que estaba tejiendo y se levantó como si no esperase otra cosa. Sí, respondió. ¿Quieres que preparemos una fuente? Yay. Gritó ella. Ahora, mamá. Ahora, si tu padre vigila de gaje durante una hora. Será un placer, dijo Louis. Louis pasó la tarde leyendo y tomando notas de un largo artículo que publicaba The Duquesne Medical Digest. Había vuelto a plantearse el viejo tema de las suturas solubles.
En el mundillo de las contadas personas que se interesaban en el cocido de las pequeñas heridas, como la cuestión parecía tan interminable como aquella antigua controversia psicológica que enfrentaba a los partidarios de la crianza natural y a los de la educación reglamentada. Louis decidió escribir una carta aquella misma noche, en la que demostraría que los argumentos del autor eran endebles, los ejemplos, amañados, y la documentación, casi criminalmente somera. En suma, se relamía de gusto ante la perspectiva de torpedear aquella estúpida monserga de una vez por todas. Estaba buscando su ejemplar de El tratamiento de las heridas de Troutman en la librería del estudio, cuando Rachel bajó hasta media escalera. ¿Subes, Louis? Aún tardará un rato. Él la miró. ¿Todo va bien? Ya duermen. Los dos. Él la observó detenidamente. Duermen los dos, pero tú, no. Me encuentro bien. Estaba leyendo. ¿Te encuentras bien? ¿De verdad? De verdad, sonrió ella. Te quiero, Louis. Y yo a ti, nena. Lanzó una rápida mirada al anaquel. Allí estaba Troutman, en su sitio de siempre. Louis puso la mano sobre el libro. Church trajo una rata a casa mientras tú y allí estabais fuera, dijo ella tratando de sonreír. Uf, qué porquería. Caray. Rachel, sí que lo siento. Louis procuró que su voz no dejara traslucir lo culpable que se sentía en aquel momento. ¿Fue muy asqueroso? Rachel se sentó en la escalera. Con su bata de franela rosa, la cara limpia de maquillaje, la frente brillante y el pelo recogido en una coleta con una goma, parecía una niña. Ya lo limpié. Pero tuve que echar de la puerta a ese gato estúpido dándole con la boquilla del aspirador, para que dejara de montar guardia al lado del cadáver. Y me gruñó. Church nunca me había gruñido. Últimamente está muy raro. ¿Crees que puede tener el moquillo, Louis? No. Pero, si tú quieres, lo llevaré al veterinario. Supongo que no será nada, dijo, y entonces le miró con disimulo. ¿Por qué no subes? Es que ya sé que estás trabajando, pero... Pues claro, dijo él levantándose como si no tuviera nada que hacer. Y, en realidad, tampoco era tan importante. Pero él sabía que ya nunca escribiría aquella carta, porque el desfile nunca se detiene, y mañana habría otra cosa que hacer. Pero la rata era toda suya, ¿no? La rata que Church había traído a casa, seguramente hecha trizas, con los intestinos colgando y tal vez sin cabeza, era suya. Sí, él había adquirido los derechos. Vámonos a la cama, dijo, apagando las luces. El Rachel subieron la escalera. Louis la abrazó y le hizo el amor lo mejor que pudo, pero incluso cuando entraba en ella, duro y erecto, escuchaba el gemido del viento al otro lado de los cristales cubiertos de escarcha y pensaba en Church, el gato que fuera de su hija y ahora era suyo, preguntándose dónde estaría y qué acecharía o mataría esta vez. El fondo del corazón del hombre es más árido, pensó, el viento silbaba su lúgubre música, y a no muchos kilómetros de allí, Norma Crandall, que había tejido unos gorros de punto a juego para sus hijos, Comad yacía en su féretro de acero gris modelo American Eternal sobre una losa de mármol del depósito de Mount Tope, y el algodón con que le habían rellenado las mejillas habría empezado a ennegrecerse. Ella cumplió 6 años. El día de su cumpleaños, volvió de la escuela con un sombrero de papel ladeado, varios retratos dibujados por sus compañeros, en el mejor de los cuales ella parecía un espantapájaros risueño, y terribles relatos de caídas en el patio durante el recreo. La epidemia de gripe pasó. Tuvieron que enviar a 2 estudiantes al centro médico de Bangor, y Surendra Ardu probablemente le salvó la vida a un estudiante de primero que se llamaba nada menos que Peter Umperton y cayó gravemente enfermo, con conclusiones, poco después de ingresar. Rachel se prendó del rubio repartidor del supermercado IP de Brewer y una noche estuvo ponderando a Louis lo relleno que tenía el pantalón vaquero. Tal vez sea solo papel higiénico, agregó. Pues pelícale, supuso Louis. Se grita es todo auténtico. Rachel lloró de risa. Pasó febrero, azul, quieto y con temperaturas de muchos grados bajo cero y llegó marzo, con sus heladas y lluvias alternativas, los hoyos en el hielo y las señales anaranjadas en la carretera en homenaje al dios del patinazo. El dolor lacerante y angustioso de Hugh Crandall fue mitiándose. Es el dolor que, según los psicólogos, empieza a los 3 días de la muerte del ser querido y, en la mayor parte de los casos, dura 6 semanas, como ese período que los habitantes de Nueva Inglaterra llaman lo más crudo del invierno. Pero el tiempo pasa, encargándose de soldar entre sí los distintos estados de ánimo como una especie de arcoíris.
La pena aguda va haciéndose más roma, se convierte en añoranza y la añoranza, en recuerdo, es un proceso que puede durar entre 6 meses y 3 años y aún quedar dentro de lo normal. Llegó el día del primer corte de pelo de Gage, y cuando Louis advirtió que a su hijo empezaba a oscurecérsele el cabello bromeó, pero lo sintió, aunque no lo manifestara. Llegó la primavera y se quedó algún tiempo. Louis Creet pensaría después que el último día realmente feliz de toda su vida fue el 24 de marzo de 1984. Las cosas que iban a ocurrir y que se cernían sobre ellos como una mortífera avalancha, aún tardarían 7 semanas en llegar. Pero durante aquellas 7 semanas no hubo nada que se destacara con aquel color y aquella fuerza. Aunque aquellos horrores no hubieran ocurrido, él habría recordado siempre aquel día. Los días realmente buenos, buenos de verdad, son escasos, pensaba él. Tal vez los de toda una vida, reunidos, no llegarán al mes, en las mejores circunstancias. A Louis le parecía más generoso cuando se trataba de repartir sufrimiento. Aquel día era sábado y, por la tarde, él se quedó en casa, cuidando de Gage, mientras Rachel y Ellie hacían la compra semanal. Habían ido con Jude en su vieja camioneta I-59, no porque estuviera averiado el coche grande de la familia, sino porque el anciano le gustaba a su compañía. Rachel preguntó a Louis si tendría inconveniente en quedarse con Gage, y Louis contestó que ninguno, desde luego. Se alegraba de que ella pudiera salir. Después de todo un invierno en Maine, casi sin moverse de Ludlow, pensaba que su mujer necesitaba distracción. Aunque Rachel en ningún momento se quejó, a Louis le parecía que empezaba a mostrar síntomas de inquietud. Gage despertó su siesta a eso de las 2, de muy mal humor. Louis hizo varias tentativas de distraerle, pero el niño no se dejaba impresionar. Para colmo de males, el muy repelente hizo una deposición monumental, cuya calidad artística no ganó en mérito a ojos de Louis por estar rematada por una canica azul. Una de las canicas de Ellie. El crío podía haberse ahogado. Louis decidió que en lo sucesivo, basta de canicas, todo lo que caía en manos de Gage iba directamente a la boca, pero aquella decisión, aunque muy laudable, no le ayudaría a mantener distraído al niño hasta el regreso de su madre. Louis oía silbar el torno a la casa el viento de la recién llegada primavera que hacía danzar las sombras de las nubes en el campo de Mrs. Vinton, contiguo a la casa, y de pronto se acordó de la cometa en forma de buitre que comprara por capricho hacía 5 o 6 semanas, al regresar de la universidad. ¿Había comprado también cordel? En efecto. Magnífico. Gage. Dijo. Gage había encontrado un lápiz de cera verde debajo del sofá y estaba rayando uno de los cuentos favoritos de Ellie. Un nuevo motivo para alimentar los sentimientos de rivalidad fraternos, pensó Louis con una sonrisa. Si Ellie se ponía muy pesada cuando descubriera las filigranas que Gage había dibujado en el libro, él no tenía más que aludir al adornito que había aparecido en los pañales del niño. ¿Qué? Contestó Gage. Ya hablaba bastante bien, y Louis empezaba a pensar que tal vez fuera más que medianamente inteligente. ¿Quiere salir? ¿Quiere salir? Respondió Gage con entusiasmo. ¿Quiere salir? ¿Pastillas, papi? La pregunta, traducida, era, ¿dónde están mis zapatillas, papi? Con frecuencia, Lou se admiraba del modo de hablar de Gage, no porque fuera gracioso, sino porque le parecía que todos los niños pequeños hablaban como inmigrantes que estuvieran aprendiendo un idioma extranjero con un método anárquico y ameno. Él sabía que los bebés producían todos los sonidos que puede emitir la voz humana. El trino nasal tan difícil para los estudiantes de primer año de francés como los gruñidos y chasquidos guturales de los aborígenes australianos y las ásperas consonantes del alemán. Era una facultad que perdían al aprender la lengua materna y Louis se preguntaba a menudo si lo que se hacía durante la niñez no sería olvidar, más que aprender. Las pastillas de Gage aparecieron por fin, también debajo del sofá. Otra de las sospechas de Louis era la de que en las familias con niños pequeños, la zona situada debajo del sofá de la sala poseía una misteriosa fuerza magnética que succionaba toda clase de objetos, desde botellas e imperdibles hasta lápices de colores y tebeos con restos de comida rancia entre sus páginas. Pero la chaqueta de Gage no estaba debajo del sofá, estaba a mitad de la escalera. Fue más difícil dar con la gorra de béisbol, sin la que Gage no consentía en salir de casa, porque estaba en su sitio como el armario que coma naturalmente, fue el último lugar en el que miraron. ¿Dónde vamos, papi? Preguntó Gage amistosamente, dando la mano a su padre. Al campo de Mrs. Vinton. Al lanzar una cometa, amigo. ¿Coheta? Preguntó Gage, receloso. Te gustará. Un momento, chico.
Estaban en el garaje. Louis sacó su llavero, abrió el armario del garaje y encendió la luz. Después de revolver en el armario, encontró al buitre, todavía dentro de la bolsa, con el ticket de caja prendido. Lo compró durante el crudo febrero, una tarde en que su alma necesitaba mantener un destello de esperanza. ¿Esto? Preguntó Gage. O sea, ¿qué de Andrés es eso que tienes ahí, padre? Es la cometa, dijo Louis sacándola de la bolsa. Gage observaba con interés cómo Louis desplegaba el buitre, cuyas alas, de resistente plástico, tenían una envergadura de 1,5 metros. Sus ojos, saltones y sanguinolentos, parecía mirarles desde la pequeña cabeza situada al extremo de un cuello flaco y desplumado. «Pájaro», gritó Gage. «Pájaro, papá». «Sí, un pájaro», dijo Louis introduciendo las varillas en las jaretas del dorso de la cometa y revolviendo otra vez en el armario en busca del ovillo de cordel que compró el mismo día. Por encima del hombro, repitió. «Verás cómo te gusta, compañero». A Gage le gustó. Llevaron la cometa al campo de Mrs. Vinton y Louis consiguió hacerla volar al viento de finales de marzo al primer intento a pesar de que no lanzaba una cometa pero era posible. Desde que tenía 12 años habían pasado 19 años. Dios, qué espanto. Mrs. Vinton era una anciana que tenía casi la edad de Hood, pero no su fortaleza. Vivía en una casa de ladrillo situada al borde del campo, aunque casi nunca salía. Detrás de la casa empezaba el bosque en el que se encontraba Pet Cemetery y, más allá, el cementerio Micmac. La cometa vuela, papi. Chilló Gage. Mira cómo sube. Gritó Louis a su vez, riendo entusiasmado. Soltaba hilo tan deprisa que el rosa casi le quemaba la palma de la mano. Mira el buitre, Gage. Se va a hacer caca de miedo, gritó Gage con una gran carcajada. El sol asomó por detrás de una esponjosa nube de primavera, y pareció que la temperatura subía 5 grados casi de repente. Estaba a la diáfana luz de un marzo templado y traidor que se las daba de abril, en medio del campo de Mrs. Vinton, cubiertos de hierbas setas y altas, mientras el buitre subía y subía hacia el azul comando con sus alas de plástico tensas como el viento, y Louis, como hacía de niño, se alzó en espíritu hacia la cometa, fundiéndose con ella y contempló la verdadera faz del mundo como la que sin duda ven en sueños los cartógrafos. El campo de Mrs. Vinton, blanquecino y dormido después del deshielo, que ya no era un campo, sino un paralelogramo limitado por paredes de piedra en 2 de sus lados y, en la base, la raya negra de la carretera y la cuenca del río. Eso veía el buitre con sus ojos saltones. Veía la cinta gris del río que aún arrastraba trozos de hielo y, al otro lado, Anton, Newburgh, Winterport, con un barco en el puerto, tal vez incluso veía la fábrica St. Regis, en Bucksport, bajo su bandera de humo, y hasta el cabo en el que el Atlántico embestira los acantilados. Mira cómo sube, Gage. Gritó Louis, riendo. Gage echaba el cuerpo hacia atrás de tal manera que parecía que, de un momento a otro, iba a caerse de espaldas. Sonreía de oreja a oreja y saludaba a la cometa con la mano. Cuando se aflojó la atención del hilo, Louis dijo a Gage que pusiera la mano. Gage extendió el brazo, sin mirar siquiera. No podía apartar los ojos de la cometa que giraba y danzaba al viento mientras su sombra corría por el campo de un lado a otro. Louis dio 2 vueltas alrededor de la mano de Gage con el hilo y entonces sí que el pequeño bajó la mirada con un gracioso gesto de perplejidad al sentir el tirón. «Oh. Ahora la haces volar tú», dijo Louis. «Tú mandas, compañero. Es tu cometa». «¿Gage hace volar?», preguntó él. Aunque más que a su padre parecía preguntárselo a sí mismo. Tiró del hilo para probar y la cometa osciló al viento. Dio otro tirón más fuerte y el buitre hizo una pirueta. Louis y su hijo rieron al unísono. Gage extendió la mano libre y Louis se la tomó. Y así se quedaron, en medio del campo de Mrs. Vinton, mirando al buitre. Fue un momento que Louis nunca olvidaría. Si cuando era niño se alzaba hasta la cometa, ahora sintió que se fundía con Gage, su hijo. Le pareció que se achicaba hasta caber dentro del pequeño cuerpo de Gage que podía mirar por los ojos del niño aquel mundo inmenso y luminoso, un mundo en el que el campo de Mrs. Vinton era casi tan grande como las salinas de Bonneville, en el que la cometa volaba a kilómetros de altura, mientras el hilo le temblaba en la mano como si estuviera vivo y el viento le despeinaba. «Vuela, cometa», gritó Gage mirando a su padre, y Louis le rodeó los hombros con el brazo y le dio un beso en la mejilla encendida por el viento. «Te quiero mucho, Gage», dijo. Al fin y al cabo, quedaría entre los dos, y nadie podía decir nada.
Y Gage, a quien quedaban menos de 2 meses de vida, reía con estrépito y alborozo. Vuela la cometa. Vuela la cometa, papi. Aún estaba la cometa en el aire cuando Rachel y Ellie volvieron a casa. Tan alta la tenía que casi se les había acabado el hilo y al buitre no se le veía la cara. Era una pequeña silueta negra en el cielo. Louise se alegró de verlas y soltó una carcajada cuando Ellie dejó escapar el hilo y lo persiguió entre la hierba, atrapándolo en el momento en que el ovillo iba a desvanarse del todo, dando tumbos por el suelo. Pero la presencia de ellas dos cambiaba un poco las cosas, y Louise no lamentó mucho entrar en casa cuando, al cabo de 20 minutos, Rachel dijo que le parecía que Gage ya tenía bastante viento y que podía resfriarse. Así que hubo que recoger el hilo y la cometa fue bajando. A cada vuelta del ovillo, pugnaba por volver al cielo, hasta que al fin se rindió. Louise se llevó debajo del brazo a aquel enorme pajarraco de los ojos saltones y volvió a guardarlo en el armario del garaje. Aquella noche, Gage tomó una cena enorme, a base de perros calientes y alubias y, mientras Rachel le ponía el pelele para acostarle, Louise se llevó aparte a ella y tuvo con ella una charla confidencial sobre las consecuencias de dejar las canicas por ahí tiradas. En otras circunstancias, tal vez hubiera acabado por gritarle, pues ella se ponía muy soberbia, y hasta impertinente, cuando se le reprochaba algo. Era solo su forma de reaccionar a las críticas, pero ellos no impedía que Louise perdiera los estribos cuando la niña se extralimitaba o él estaba cansado. Pero, aquella noche, gracias a la cometa, estaba de muy buen humor y ella se mostró razonable. Prometió tener más cuidado y luego bajó a ver la tele hasta las 8:30, una concesión del sábado por la noche a la que no hubiera renunciado por nada del mundo. En fin, asunto terminado y puede que hasta haya sido una suerte, pensó Louise, sin sospechar que el peligro no estaba en las canicas, ni en los resfriados, sino en un gran camión de la Orinoco y en aquella carretera, tal como les advirtiera Hugh Crandall un día de agosto. Aquella noche, Louise subió la escalera unos 15 minutos después de que Rachel acostara a Gage. Encontró al niño quieto en su cuna pero todavía despierto, apurando un biberón y con los ojos fijos en el techo en actitud contemplativa. Louise le tomó un pie, lo levantó, le dio un beso y volvió a depositarlo en la cuna. Buenas noches, Gage. Vuela la cometa, papi. ¿Cómo volaba? ¿Eh? Dijo Louise, sin saber por qué sintió lágrimas en el fondo de los ojos. Hasta el cielo subió. Vuela la cometa. Hasta el cielo. Se puso de lado, cerró los ojos y se durmió. Así, sin más. Al salir al pasillo, Louise miró atrás y vio brillar unos ojos amarillentos dentro del armario de Gage. La puerta estaba entreabierta, solo una rendija. Sintió que el corazón se le subía a la garganta y torció los labios en una mueca. Abrió la puerta del armario pensando no sabía qué. Zelda está en el armario, con la lengua ennegrecida asomando entre los labios, naturalmente, era Church, el gato, que se había metido en el armario y al ver a Louise arqueó el lomo y dio un bufido enseñando unos dientecitos como alfileres. Fuera de ahí, susurró Louise. Church volvió a bufar y no se movió. Fuera he dicho. Louise agarró lo primero que le vino a mano del montón de juguetes de Gage. Una locomotora de plástico rojo que a aquella luz débil tenía el color escarlata de la sangre coagulada, y amenazó con ella al animal. Church no solo se quedó donde estaba, sino que, además, volvió a bufar. De pronto, sin pensar, Louise arrojó el juguete al gato, y no para ahuyentarlo sino apuntando a Dar, furioso y asustado porque se hubiera escondido en el armario del niño y, además, se negará a marcharse, como si tuviera derecho a estar allí. La locomotora dio de lleno al animal que lanzó un maullido y huyó y, con su acostumbrada agilidad, tropezó con la puerta y estuvo a punto de caer. Gage se movió, balbuceó, cambió de postura y volvió a quedarse quieto. Louise se sentirá un poco mareado. Tenía la frente empapada en sudor. ¿Louise? Preguntó Rachel desde abajo, alarmada. ¿Se ha caído Gage de la cuna? No pasa nada, cariño. Church, que tropezó con unos juguetes. Ah, bien. Louise sentía la misma sensación que volverá experimentado si, al entrar a ver a su hijo, hubiera encontrado una serpiente deslizándose sobre él o una enorme rata agazapada en el estante situado sobre la cuna. Quizá fuera algo irracional, y quizá no. Por supuesto que tenía que ser irracional. Pero cuando él bufó de aquel modo desde dentro del armario, Zelda, pensaste, Otzel grande y tangible. Cerró la puerta del armario, empujando con el pie varios juguetes. Escuchó el chasquido del picaporte y, después de unos segundos de vacilación, echó el seguro. Louise volvió a acercarse a la cuna.
Gage, al moverse, se había bajado las mantas hasta las rodillas. Louis volvió a arroparle con cuidado y se quedó largo rato allí plantado, contemplando a su hijo.